Mi hijo puso veneno en mi copa de vino la noche que celebramos la venta de mi empresa por 60 millones. Lo que él no sabía es que yo ya había descubierto su plan. Soy Isabela Vega. Tengo 68 años y durante 4 décadas construí desde cero la empresa farmacéutica más respetada de Barcelona. Ayer vendí Vega Biopharma por 60 millones. Hoy mi propio hijo intentó destruirme. Para celebrar la venta reservé la mesa más exclusiva de El Celler de Can Roca, el restaurante con 3 estrellas Michelin en Girona. Invité solo a 2 personas, mi único hijo Alejandro y su esposa Elena Montero. Después de todo, ¿quién más debería compartir este momento conmigo? Mi marido Antonio falleció hace 5 años, y desde entonces he estado sola, entregada únicamente a mi empresa y a mi familia. El maître nos condujo a través del elegante comedor entre mesas ocupadas por la élite catalana. Mi atuendo era simple, el mismo traje azul marino que había usado para firmar el contrato de venta esa mañana. Nunca fui de extravagancias a pesar de mi éxito. Aún conduzco el mismo Volvo de hace 7 años y vivo en la misma casa de Pedralbes que compré con Antonio cuando Alejandro era niño. Por ti, mamá, la leyenda, exclamó Alejandro levantando su copa de agua de 15. Por la mujer que construyó un imperio desde cero. Elena, con su deslumbrante sonrisa, añadió: estamos tan orgullosos de ti, mamá. Pero sus ojos contaban otra historia. No me miraban con orgullo. Me miraban como si fuera un billete premiado de lotería que por fin podían cobrar. Entonces, mamá, dijo Alejandro, inclinándose con ese encanto aceitoso que había desarrollado en los últimos años. Con la empresa oficialmente vendida, ¿qué pasará con toda esa infraestructura logística, las rutas de envío, todos esos contenedores con control de temperatura? Era una pregunta extraña. Mi empresa se dedica a la biotecnología. Enviamos compuestos médicos sensibles y altamente regulados. Todo es parte de la adquisición, Alejandro, respondí lentamente. La nueva corporación se hace cargo de todos los activos. ¿Por qué? Se encogió de hombros tomando un sorbo de su vino. Solo curiosidad. Parece un desperdicio de buena logística. En ese momento mi teléfono vibró. La pantalla decía: Banca Suiza. La confirmación final. Disculpadme, tengo que atender esta llamada. Mientras me alejaba vi a Alejandro y Elena intercambiar una mirada que no supe descifrar. Una mirada de anticipación. Caminé hasta el majestuoso vestíbulo de mármol. La llamada fue breve, profesional y transformadora. Señora Vega, podemos confirmar que los 60 millones se han acreditado en su cuenta. Enhorabuena. Colgué. Sentí que el peso de 40 años se levantaba de mis hombros. Era libre. Podía jubilarme. Finalmente podría viajar, quizás visitar esos lugares sobre los que Antonio y yo siempre soñamos. Me giré y fue entonces cuando vi al joven camarero. Era joven, quizás 24 años. Su uniforme era impecable, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener su bandeja vacía. Señora Vega, repitió su voz apenas un susurro. Me llamo Miguel. Lo siento por molestarla, señora. Soy nuevo aquí, pero tengo que decirle algo. He dirigido una empresa multimillonaria. He enfrentado adquisiciones hostiles, espionaje corporativo y revueltas de accionistas. Sé leer a las personas. Este chico no estaba mintiendo. Estaba aterrorizado. ¿Qué sucede, Miguel?, pregunté bajando la voz. Señora estaba rellenando agua en la estación de servicio justo detrás de su mesa. Su yerno, él, señaló ese gran cuadro en la pared del fondo. Le hizo a su hija una pregunta en voz alta sobre el artista. Fue extraño. Parecía ensayado, como si estuviera asegurándose de que usted mirara hacia otro lado. Mi sangre se heló. Mi respiración se entrecortó. Continúa, dije. En el momento en que ambos miraron hacia otro lado, su hijo... Fue rápido, señora. Realmente rápido. Sacó un pequeño frasco de cristal marrón de su bolsillo. Desenroscó la tapa y vertió un polvo blanco fino en su copa de vino. Luego lo removió una vez y volvió a guardar el frasco en su bolsillo. Tardó 2 segundos, quizás 3. Un polvo blanco, no un líquido diseñado para disolverse. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué era? ¿Un veneno para matarme aquí en un restaurante lleno de testigos? Eso sería desordenado. Rastreable. Esto era otra cosa. Algo clínico. Miré a Miguel directamente a los ojos. Los suyos estaban abiertos de miedo. ¿Estás absolutamente seguro de lo que viste? Tragó saliva con dificultad, asintiendo. Sí, señora. 100%. Vi el frasco.
Él lo escondió en su servilleta justo después, pero lo vi meterlo en su bolsillo cuando usted se levantó para atender su llamada. Por eso tuve que detenerla. Este chico acababa de salvarme la vida. Saqué mi cartera. Extraje varios billetes. Eran 500. Miguel, dije colocando el dinero en su mano. Sus ojos se abrieron como platos. No viste nada. Terminarás tu turno. Irás a casa. Nunca hablarás de esto con nadie, pero acabas de salvarme la vida. Si alguna vez estás en problemas o si necesitas trabajo, llama a este número. Le entregué mi tarjeta personal, la que no dice CEO. Señora, yo no puedo. Ve, dije con firmeza. Y gracias. Desapareció. Me quedé sola en el vestíbulo durante 10 segundos. La rabia era algo físico, un hierro caliente en mis entrañas. Mi propio hijo, mi Alejandro, mi pequeño niño. Pero la rabia no tenía el control. La CEO sí. Alicé mi chaqueta. Compuse mi rostro en una máscara de leve distracción. Respiré hondo y volví a la mesa. Me senté. El olor de la comida cara, el aceite de trufa, las vieiras a la plancha, de repente me dieron náuseas. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Alejandro. Su sonrisa era tan brillante, tan radiante. Era la sonrisa de un depredador que acababa de poner una trampa perfecta. Solo trabajo, dije agitando la mano con desdén. Los abogados ya están encontrando cabos sueltos de la venta. Tomé mi copa de vino, su copa de vino, aunque él no lo sabía aún. No que la dejé. Todavía no. Tenía que estar segura. Miré mi copa, el cabernet profundo y rojo. Parecía perfecta, sin alteraciones. Mi mente regresó a la semana pasada. Mamá, has estado tan olvidadiza últimamente. Olvidaste nuestra reserva para cenar el martes. No la había olvidado. Ellos la habían cancelado y me dijeron que yo me había confundido de día. Isabela, pareces confundida. ¿Estás segura de que estás bien para manejar todo este dinero sola? El comentario de Elena de hace solo 2 días. Todo encajó. No era veneno, era incapacitación. El polvo no estaba diseñado para matarme. Estaba diseñado para simular un derrame cerebral, para crear una confusión repentina y aterradora, para hacer que pareciera que había perdido la cabeza, justo después de asegurar 60 millones. Necesitaba hacer el cambio. Alejandro estaba contando una historia larga y aburrida sobre uno de sus negocios de importación, algo sobre textiles de Turquía. Elena estaba pendiente de cada palabra, sus ojos brillando, interpretando el papel de la esposa adoradora. Estaban tan ocupados actuando para mí que no me estaban observando realmente. Esperé. Necesitaba un momento de distracción. El camarero, no Miguel, otro, vino a rellenar nuestros vasos de agua. Este era mi momento. Mientras el camarero alcanzaba el vaso de Alejandro, accidentalmente, moví mi brazo golpeando con mi codo el vaso lleno de Alejandro. «¡Oh, Dios mío!», exclamé. «Isabela, honestamente», espetó Alejandro saltando hacia atrás mientras el agua helada inundaba el mantel blanco y goteaba sobre sus pantalones de 1000 euros. Fue un caos durante 5 segundos. Elena jadeó. Alejandro maldijo entre dientes agarrando su servilleta. El camarero se apresuró con más servilletas disculpándose profusamente. En esos 5 segundos de caos mis manos se movieron. Fue un movimiento simple y fluido que había practicado mentalmente una docena de veces en mi camino de regreso desde el vestíbulo. Mi mano derecha tomó mi copa envenenada. Mi mano izquierda tomó la copa limpia de Alejandro. Moví ambas fuera del camino del derrame, y cuando las volví a colocar estaban intercambiadas. Estaba hecho. «Lo siento mucho, Alejandro», dije limpiando la mesa con mi servilleta. Supongo que estoy un poco cansada. Mi vejez me está alcanzando». «Está bien, mamá», dijo Alejandro recomponiéndose. Compartió una mirada triunfante y conocedora con Elena. Pensaron que mi torpeza era el primer signo. Pensaron que su plan estaba funcionando. No tenían idea. El camarero terminó de limpiar el desastre y se marchó. La tensión desapareció reemplazada por su anticipación depredadora y arrogante. Tomé mi copa, la copa original limpia de Alejandro. «Bien», dije levantándola. «A pesar de mi torpeza, quiero hacer un brindis». Ambos levantaron sus copas. Alejandro sostenía mi copa original, la que contenía el polvo que supuestamente debía destruir mi mente. «Por la familia», dije mirando directamente a los ojos de Alejandro, «y por recibir todo lo que mereces». «Por la familia», repitió Alejandro sonriendo con esa brillante sonrisa falsa. Tomó un gran sorbo confiado.
Los siguientes 15 minutos fueron los más largos de mi vida. Comí mi filete, o más bien lo moví por mi plato. Escuché a Alejandro presumir sobre una expansión europea que estaba planeando con mi dinero, supuse. Y observé a Alejandro. Comenzó de repente. Parpadeó con fuerza como si intentara aclarar su visión de una niebla. «Elena», murmuró interrumpiéndola a mitad de frase. «Cariño, las luces parecen muy brillantes». Elena se rió molesta por ser interrumpida. «Es el celer de Can Roca, amor. Todo es brillante. Como decía el mercado de Berlín es...». «No», dijo Alejandro. Su voz era más espesa. Se llevó la mano a la sien. Sus palabras comenzaron a arrastrar. «Me siento mareado, Elena. No me siento bien». La sonrisa de Elena se desvaneció. Parecía confundida. Sus ojos se movieron rápidamente hacia mí y luego de vuelta a él. «Alejandro, deja de jugar. Has tomado una copa de vino». «No estoy jugando». Intentó gritar, pero salió como un murmullo. Trató de ponerse de pie empujando su silla hacia atrás con un chirrido. «La sala está girando. Yo...». Sus ojos se pusieron en blanco. Se desplomó hacia un lado su cuerpo golpeando el lujoso asiento de terciopelo con un golpe sordo. Sus brazos comenzaron a temblar un pequeño y leve ataque. Elena se quedó mirando paralizada en puro pánico sin adulterar. Dejé caer mi servilleta y me levanté mi rostro una máscara de terror paternal. «Oh, Dios mío, Alejandro, que alguien llame a emergencias». Dejé que el silencio pendiera durante 3 segundos completos. Todo el restaurante, un espacio construido sobre tonos silenciosos, y el tintineo de cristal caro quedó en silencio absoluto. Todos los ojos estaban en nuestra mesa. Elena miraba a su marido con la boca entreabierta, su mente claramente sin procesar su colapso, sino el colapso de su plan. Estaba inmóvil. Esa fue mi señal. Empujé mi silla hacia atrás, las pesadas patas gritando contra el suelo de mármol pulido. «Dios mío, Alejandro», grité. Mi voz se quebró perfectamente, una sinfonía de pánico maternal. Corrí a su lado agarrando su mano flácida y fría. «Ayuda, que alguien llame a emergencias, mi hijo. No está respirando bien». Agarré el hombro de Elena sacudiéndola con fuerza. Seguía mirando fijamente su rostro, una máscara de horror pálido y aturdido. No era dolor, no era miedo por él, sino el terror logístico crudo de una cómplice cuyo plan acababa de explotar en su cara. «Elena, haz algo», grité interpretando el papel de la anciana confusa y aterrorizada. «Llama a una ambulancia. No te quedes ahí sentada». Esto la sacó de su estupor, pero no de la manera en que reaccionaría una esposa amorosa. No corrió al lado de Alejandro. No revisó su pulso. Inmediatamente, instintivamente, trató de controlar la narrativa. «No», dijo Elena, su voz un siseo bajo y afilado. Tomó su propio teléfono, pero no marcó. Miró al gerente del restaurante que se acercaba rápidamente, su rostro una máscara de preocupación profesional. «No llamen a emergencias», insistió. «Está bien, está solo. Ha bebido demasiado». La miré, mi confusión fingida convirtiéndose en indignación fingida. «Borracho, Elena está convulsionando. Míralo, está temblando». «Él hace esto, Isabela», dijo Elena rápidamente, sus ojos recorriendo la sala, mintiendo, construyendo una coartada sobre la marcha. «Él mezcla su medicación para la ansiedad con vino. Sucede todo el tiempo. Es vergonzoso». De hecho, se inclinó e intentó levantar a Alejandro por el brazo. «Solo necesitamos llevarlo a casa. Lo siento mucho, todos». Estaba tratando de moverlo. Estaba tratando de sacarlo del ojo público, lejos de los paramédicos que harían pruebas, lejos de médicos neutrales en una sala de emergencias que harían análisis toxicológicos. Necesitaba llevarlo a su médico, el corrupto doctor Fuentes, para volver a encaminar su plan. Vi a Miguel, el joven camarero, mi salvador, observando desde la estación de servicio. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos, fijos en los míos. Él sabía lo que estaba sucediendo. Elena se volvió hacia el gerente, su voz goteando falsa vergüenza. «Lo siento mucho por esto. Nos lo llevaremos. Nos vamos. Solo denos un minuto para llevarlo al coche». Estaba tratando de evitar que el mundo exterior se involucrara. Estaba desesperada por salvar su plan. Se inclinó hacia Alejandro nuevamente, pero no estaba comprobando su respiración. Estaba susurrando, siseando en su oído. «Alejandro, levántate. Levántate ahora. Deja esto». Sabía que tenía que neutralizarla. «Está en shock», grité al gerente señalando a Elena.
No sabe lo que está diciendo. No está borracho. Apenas tocó su vino. Necesita un médico. Justo cuando Elena estaba a punto de levantar físicamente a Alejandro de la silla, Miguel dio un paso adelante, su propio teléfono celular ya presionado contra su oído. «Es demasiado tarde, señora», dijo Miguel mirando más allá de Elena hacia el gerente, su voz fuerte y clara en la sala silenciosa. «Ya he llamado a emergencias. Están en camino. Dijeron que no lo movieran bajo ninguna circunstancia». La cabeza de Elena se giró hacia Miguel. La mirada en sus ojos ya no era de pánico. Era puro asesinato sin adulterar. «Tú qué pequeño, te dije que estaba bien. Estás despedido. No tienes idea de lo que acabas de hacer». El gerente, un hombre alto que claramente no le pagaban lo suficiente para esto, se interpuso entre ellos. «Señora Montero, el camarero hizo lo correcto. Si un cliente se colapsa en nuestras instalaciones, estamos legalmente obligados a llamar asistencia médica. Por favor, retroceda». La máscara de Elena, de la encantadora y exitosa nuera, había desaparecido. Parecía atrapada a un animal acorralado. Me miró su pecho agitado y vi su mente finalmente uniendo las piezas. El agua derramada, las copas cambiadas, mi repentina torpeza de anciana. Ella sabía. No sabía cómo lo sabía yo, pero sabía que yo había hecho esto. El sonido de sirenas cortó la noche acercándose más fuerte. Era el sonido de mi plan funcionando. Era el sonido de la justicia llegando. Los paramédicos entraron corriendo, empujando una camilla, sus movimientos eficientes y rápidos. Ignoraron las protestas de Elena apartándola. «Señora, necesitamos que retroceda. Señor, ¿puede oírme, Tom?» «¿Qué tomó?», preguntó uno de ellos, iluminando con una linterna los ojos de Alejandro. «No lo sé», gritó Elena tratando de recuperar el control. Es su medicación, la mezcla. Es para la ansiedad». «¿Qué medicación, señora? Necesitamos un nombre». Elena se congeló. Por supuesto se congeló. No podía decir el nombre del medicamento antipsicótico sin incriminarse. «Yo no sé el nombre. Es solo para la ansiedad». La guarda en su bolsillo. Cargaron a Alejandro en la camilla. Estaba inconsciente, su rostro pálido y flácido. Por un segundo sentí una punzada genuina de lástima. Seguía siendo mi hijo, mi Alejandro. Pero él había hecho su elección en el momento en que destapó ese frasco. El restaurante estaba en silencio. Cada comensal, cada camarero, cada ayudante estaba mirando. Seguí la camilla hacia la salida encorvada, interpretando el papel de la madre afligida y confusa. «Mi bebé. Oh Dios, estará bien», gimoteé. Llegamos a las puertas de la ambulancia. Los paramédicos lo estaban cargando. Me quedé en la acera bajo las luces rojas y azules parpadeantes. Fue entonces cuando Elena agarró mi brazo. Su agarre no era el de una nuera asustada. Era de acero. Me apartó a un lado, justo fuera del alcance del oído de los paramédicos, su cuerpo bloqueándome de su vista. Su voz ya no era de pánico. Era un susurro bajo y venenoso. La voz de la mujer sobre la que Antonio me había advertido durante años. «¿Qué hiciste?». Siseó su rostro a centímetros del mío, el olor a vino caro y rabia en su aliento. Dejé que las lágrimas se acumularan en mis ojos. Dejé que mi cuerpo temblara. La miré directamente a los ojos. Una anciana quebrada. «Yo», susurré, mi corazón martillando contra mis costillas. «Hija, ¿qué bebió?». La sala de emergencias del Hospital Universitario de Girona, Dr. Josep Trueta, era un universo de caos controlado. Las luces eran demasiado brillantes, un asalto a los ojos, y el aire olía a antiséptico, lejía y café quemado. Era el olor del pánico y la rutina todo mezclado. Las enfermeras se movían como sombras, sus voces tranquilas y cortantes, sus rostros impasibles. Llevaron a Alejandro a la sala de trauma 3 y Elena lo siguió casi tropezando con sus propios zapatos caros. Su voz era un gemido agudo que irritaba mis nervios. «Es alérgico a los mariscos», gritaba a la enfermera de admisión. «Creo que comió algunos mariscos en mal estado. Eso es todo. Deben haber sido las vieiras». Ya estaba construyendo su falsa narrativa, sembrando la mentira. Me mantuve atrás interpretando el papel que había elegido. La anciana madre en shock, confundida por el ruido, mis manos juntas frente a mí, solo observando. Un médico joven, quizás de 30 años, atravesó la cortina. Sus scrubs estaban arrugados y cargaba con el agotamiento permanente de un residente de emergencias. Pero sus ojos eran agudos, inteligentes y enfocados.
Este no era el hombre que esperaban. Este no era el doctor Fuentes. Esta era una complicación. Señora Montero, soy el doctor Martínez. Necesito saber exactamente qué tomó su marido. Elena sin aliento se aferró a su guión. Fue una alergia. Mariscos. Es terriblemente alérgico. Solo dele un EpiPen. Estará bien. Debe haber tenido una reacción. El doctor Martínez la ignoró. Iluminó con una pequeña luz brillante los ojos sin visión de Alejandro uno y luego el otro. Levantó su brazo. Cayó sin vida a la camilla. Pellizcó la piel de su mano. Nada. Señora Montero, dijo el doctor Martínez, su voz plana cortando el pánico manufacturado de Elena. Esto no es anafilaxia. Sus vías respiratorias están despejadas. No hay hinchazón facial ni laríngea. No hay erupción. Sus pupilas están puntiformes. Esta es una sobredosis severa. Necesito realizar un análisis toxicológico completo. El pánico practicado de Elena se volvió real. Físicamente se movió para bloquear al doctor de Alejandro. No soy su esposa. Me niego a las pruebas. Es una alergia. Está perdiendo el tiempo. Solo necesita adrenalina. Su voz era demasiado alta ahora al borde de la histeria. Una enfermera en la estación cercana levantó la vista alarmada. La observé. Esta era la actuación de una mujer culpable. Una mujer que sabía exactamente qué había en su sangre y estaba aterrorizada de que fuera nombrado. No estaba tratando de salvar a su marido. Estaba tratando de salvar su plan. El doctor Martínez no se inmutó. No levantó la voz. Simplemente dijo: Señora, su marido presenta síntomas neurológicos severos, incluidas convulsiones y depresión respiratoria. Si continúa obstruyendo mi capacidad de diagnosticarlo, haré que seguridad la retire de esta sala de trauma. ¿Está claro? El rostro de Elena se tornó de un tono púrpura. Parecía que quería golpear al doctor. Estaba atrapada. Sus ojos recorrieron la sala y aterrizaron en mí abiertos y gritando por ayuda. Isabela, dígale que está bien. Es solo una alergia. Este era mi momento. Di un paso adelante dejando que mi voz temblara. Practiqué este temblor en la ambulancia. Dejé que las lágrimas, que eran muy reales, se acumularan en mis ojos, aunque eran lágrimas de rabia, no de dolor. Doctor, susurré agarrando su brazo. Por favor, sálvelo. Mi nuera está en shock. No sabe lo que está diciendo. Haga lo que tenga que hacer. Por favor, salve a mi pequeño. El doctor Martínez me miró con un destello de genuina compasión. Asintió desestimando completamente a Elena. Gracias, señora Vega, lo haremos. Se volvió hacia la enfermera. Análisis toxicológico completo, hemograma completo, TAC craneal. Administre Narcan por si acaso y póngalo en un goteo salino. Ahora. Elena estaba derrotada. Golpeó su puño contra la pared, un acto de dolor performativo para las enfermeras, pero yo sabía que era la rabia del fracaso. Nos trasladaron a la fría sala de espera gris. Las sillas eran de plástico duro atornilladas al suelo. El café en el vaso de poliestireno que sostenía sabía a ácido. Elena estaba caminando por la sala, su teléfono presionado contra su oído, susurrando furiosamente. La vi pronunciar el nombre Fuentes varias veces. Estaba tratando de conseguir que su verdadero médico viniera aquí. Estaba tratando de interceptar los resultados para controlar la narrativa, pero era demasiado tarde. La máquina ya estaba en movimiento. Simplemente me senté bajo las luces fluorescentes zumbantes y finalmente me permití procesarlo. Pensé en Antonio. Ella solo mira tu cuenta bancaria, Isabela. Su voz era tan clara en mi memoria, una suave advertencia que había desestimado como una madre siendo sobreprotectora de su hijo. Hombres como ese, había dicho, no construyen cosas, solo toman. Yo había sido una constructora toda mi vida y ella era una tomadora. Pensé en Alejandro, mi dulce y brillante Alejandro. ¿Cómo lo había corrompido ella? ¿Cómo lo había vuelto contra la madre que le había dado todo? La respuesta era simple: dinero. Los 60 millones, pero el plan era tan específico. La droga, los síntomas, todo apuntaba a una cosa. Recordé los correos electrónicos. Hace aproximadamente una semana había estado en la laptop de Alejandro tratando de encontrar una receta familiar de la lasaña de su padre que supuestamente había guardado. Había visto accidentalmente su bandeja de entrada. Había un asunto que se me quedó grabado: el contingente Vega. Pensé que era sobre una fiesta sorpresa, quizás para mi jubilación. Sonreí y lo cerré. Contingente.
Qué tonta había sido. Y recordé las preguntas de Elena no solo sobre los contenedores de envío, sino sobre mí. Mamá, ¿estás segura de que te sientes bien? Pareces estar olvidando cosas. Olvidaste nuestra reserva para cenar el martes. No la había olvidado. Ellos la habían cancelado y me dijeron que yo me había confundido de día. Estaban construyendo un caso. Estaban plantando las semillas de mi senilidad. Esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de control. Iban a usar esta droga, una droga que imita un derrame cerebral que causa confusión aguda, que hace que una mujer de 68 años parezca senil para que me declararan incompetente. El momento era perfecto. El día después de que se cerrara mi acuerdo de 60 millones. Era brillante. Era monstruoso. Una hora más tarde el doctor Martínez regresó. Su rostro era sombrío. No estaba mirando a Elena. Me estaba mirando a mí. Señora Vega, me temo que las noticias no son buenas. El informe toxicológico regresó. Su hijo tiene una dosis masiva casi letal de olanzapina en su sistema. Elena, que había estado al teléfono con lo que sonaba como su abogado, se congeló. Olan, que nunca he oído hablar de ella. Olanzapina, dijo el doctor Martínez, su voz afilada y precisa. Es un medicamento antipsicótico muy potente. Lo usamos para tratar esquizofrenia, trastorno bipolar severo. No es un medicamento para la ansiedad. No es algo que se mezcle con vino. Una dosis tan alta, francamente estoy obligado a notificar a la policía. Esto parece un intento de suicidio o algo más. Elena comenzó a tartamudear. Suicidio, no, él no lo haría. Es feliz. Estábamos celebrando. El doctor Martínez levantó una mano. Necesito explicarles los síntomas, señora. En un individuo sano, una dosis masiva como esta no solo causa convulsiones. Imita los síntomas de demencia de inicio rápido y agudo. Causa confusión, habla arrastrada, psicosis y daño neurológico que puede parecer idéntico a un derrame cerebral severo. Y ahí estaba la última pieza asquerosa del rompecabezas. No era cualquier droga. Era la droga perfecta. Una droga que no solo me enfermaría, me haría parecer loca. No solo estaban tratando de lastimarme, estaban tratando de borrarme, de borrar legalmente mi mente, mi identidad, mi firma. Iban a hacer que me internaran. Iban a ponerme en un hogar, tomar el control de mis 60 millones y dejarme pudrir en un pañal babeando en mi sopa mientras vivían de mi trabajo de toda la vida. Elena estaba mirando al doctor, su rostro ceniciento. Finalmente entendió que el doctor no solo estaba diagnosticando a Alejandro, estaba describiendo el arma misma que habían elegido. El plan estaba en ruinas. Va a estar bien, tartamudeó Elena su acto como esposa amorosa regresando, pero era demasiado tarde. Su voz era hueca. Estamos lavando su estómago y administrando el antídoto, dijo el doctor Martínez fríamente. Estará muy enfermo por unos días y se le pondrá bajo vigilancia psiquiátrica de 72 horas según el protocolo, pero sí físicamente debería recuperarse. El doctor Martínez me miró sus ojos llenos de lástima. Señora Vega, lamento mucho que haya tenido que ver esto. Le daré a ustedes dos un momento. Se fue. El silencio en la sala de espera era pesado, roto solo por el sonido de la respiración entrecortada de Elena. Ella sabía que yo sabía. Me miró, sus ojos ya no llenos de rabia, sino de un nuevo terror creciente, y la guerra acababa de comenzar. La compostura de Elena era un traje barato y se estaba desgarrando en las costuras. Se derrumbó en una de las duras sillas de plástico de la sala de espera, pero no podía quedarse quieta. Estaba vibrando con una energía tóxica. Era una rata acorralada y se estaba desesperando. Yo sabía mi papel. Me hundí en una silla frente a ella, enterrando mi rostro entre mis manos. Dejé que mis hombros temblaran imitando los sollozos de una anciana quebrada. Estaba llorando, pero no por Alejandro. Estaba llorando por la hija que ya había perdido, la que había intentado borrar químicamente mi mente. Isabela. La voz de Elena era afilada, sospechosa. ¿Estás bien? Levanté la vista dejándola ver las lágrimas que sabía estaban manchando mi rostro. Solo no entiendo, Elena. ¿Antipsicóticos? ¿Por qué tendría eso? Mi hijo tiene esquizofrenia. ¿Me lo han estado ocultando? Era la pregunta perfecta. Le daba una vía de escape, una mentira sobre la cual construir. La aprovechó. Yo no quería decírtelo así, Isabela, dijo su voz bajando a un susurro compasivo falso. Hemos estado luchando. Ha estado viendo a un médico. El doctor Fuentes debe haber
Debe haber confundido sus frascos. Debe haber tomado la dosis equivocada. El doctor Fuentes. La primera pieza del rompecabezas. Guardé el nombre. Oh Dios, gemí. Mi pobre niño. Y el doctor. Martínez dijo la policía. ¿Por qué la policía, Elena, así? Es un idiota, espetó Elena su máscara deslizándose. No entiende, es solo un residente. Está exagerando. Me encargaré de ello. Estoy llamando al doctor Fuentes ahora mismo. Él vendrá aquí y aclarará todo esto. Él explicará. Sí, dije mi voz temblando. Sí, por favor, hija. Yo necesito aire. Creo que voy a vomitar. Tambaleándome hasta ponerme de pie encorvada, me abrí paso a través de las puertas dobles que conducían al corredor principal. No fui al baño. No fui afuera. Me escondí en un pequeño nicho junto a las máquinas expendedoras, justo fuera de la vista de las puertas de la sala de espera, pero lo suficientemente cerca para escuchar. Elena debió pensar que me había ido. Salió corriendo de la sala de espera un segundo después, su teléfono ya en su oído. Estaba caminando su voz un susurro venenoso que resonaba en el estéril pasillo. Fuentes soy yo. El plan es un desastre. Lo bebió. Alejandro lo bebió. Se detuvo para escuchar su mano libre tirando de su cabello. No lo sé, la vieja. Debe haber... No lo sé. No importa. Está aquí actuando toda confundida y destrozada. Pero Fuentes está aquí. No es ella la que tomó la droga. Otra pausa. El rostro de Elena estaba contorsionado de rabia. Sí está estable, pero hicieron un análisis toxicológico. Saben que es olanzapina. Están hablando de vigilancia psiquiátrica e informes policiales. Esto se está desmoronando. Ahora estaba prácticamente vibrando. Golpeó su puño contra la pared de bloques de cemento. ¿Qué hacemos? La audiencia es a las 8:00 AM. Eso es en 5 horas. ¿Cómo se supone que vamos a conseguir una tutela sobre ella si ella es la imagen de la salud y él es el que está en el pabellón psiquiátrico? 8 AM. La segunda pieza del rompecabezas. El doctor Fuentes. Una audiencia a las 8 AM. ¡No! Elena gritó de repente al teléfono. No, escúchame. Estás en esto tan profundamente como yo. Tus deudas de juego no son mi problema. Te pagaron para manejar el lado médico, así que ocúpate de ello. Ven a este hospital. Diles que el doctor Martínez es un idiota. Diles que eres su médico principal. Diles que ella es inestable, que es un riesgo de suicidio, que ha estado robando su medicación. No me importa lo que digas. Solo arréglalo. Y más te vale estar listo para testificar a las 8:00 AM. Colgó respirando como si acabara de correr una maratón. Se quedó allí por un momento de espaldas a mí tratando de recuperar la compostura. Pasó sus manos por su cabello, enderezó su chaqueta de traje y tomó una respiración profunda y temblorosa. Luego se giró y me vio. Se congeló. Su rostro se volvió completamente blanco. No tenía idea de cuánto tiempo había estado yo allí. Isabela, tartamudeó. Yo solo estaba... No la dejé terminar. Avancé tambaleándome mi mano en mi corazón. Elena, te oí gritar. ¿Qué está pasando? ¿Quién es Fuentes? ¿Qué quiso decir con arreglar esto? La mente de Elena estaba trabajando a toda velocidad. Podía ver los engranajes girando, las mentiras formándose. Puso su brazo alrededor de mi hombro, su agarre demasiado apretado, guiándome de regreso a la sala de espera. Su personalidad falsa de nuera reconfortante estaba de vuelta, pero estaba agrietada, desesperada. Isabela, malinterpretaste. El doctor Fuentes es el psiquiatra de Alejandro. Yo solo... Estaba enojada. Le estaba gritando porque siento que le falló. Debería habernos advertido que estaba tan inestable. Inestable, susurré. Riesgo de suicidio. Él cree que podría haber hecho esto a propósito, Isabela. Dijo Elena, su voz quebrándose. Estaba tratando de pivotar. Si no podía encuadrarme por demencia, encuadraría a su propio marido por suicidio. ¿Pero por qué? Pregunté dejando que mi voz se quebrara de nuevo. No lo sabe. Tal vez es culpa mía, dijo bajando los ojos. El estrés de tu nuevo dinero ha sido mucho para él. Quizás se sintió inadecuado. Era una mentira brillante y asquerosa. Ya estaba plantando la idea de que mis 60 millones eran el problema, la fuerza desestabilizadora que había llevado a su marido a esto. Dejé que me guiara de vuelta a la silla. Yo
Necesito irme a casa, hija. Esto es demasiado. Mi corazón, no puedo estar aquí. ¿Estarás bien? El alivio se extendió por su rostro. Lo último que quería era que yo estuviera aquí haciendo preguntas, siendo vista por médicos que no estaban en su nómina. Sí, Isabela, por supuesto, dijo su voz goteando falsa preocupación. Ve a casa, descansa un poco. Te ves terrible, me quedaré aquí. Me ocuparé de todo con el doctor Fuentes cuando llegue. Te llamaré tan pronto como sepa más. Prácticamente me empujó hacia la salida. Toma un taxi, yo lo pago. Vete a casa y descansa. Está bien, hija, está bien. Salí del hospital una anciana frágil temblando devastada. El acto se mantuvo hasta que las puertas automáticas se cerraron detrás de mí. En el momento en que el aire de la noche golpeó mi rostro, mi espalda se enderezó. El temblor se detuvo. El dolor desapareció, reemplazado por un enfoque frío y duro. Eran las 3:00 a.m. Tomé un taxi. Calle Pedralbes 52. Le dije al conductor mi dirección, pero mientras conducíamos me incliné hacia adelante. De hecho, conductor, ¿puede llevarme primero a casa de mi hijo, Passeig de Gracia 47? Necesito recoger algunas cosas para él. Asintió y cambió de rumbo. Alejandro y Elena vivían en una mansión de nueva construcción que mis 60 millones aún no habían pagado. Sabía que guardaban una llave de repuesto debajo de la maceta de un helecho muerto junto a la puerta trasera. Elena pensaba que era astuta. Yo solo pensaba que era perezosa. La casa estaba oscura. Me dejé entrar, mi corazón latiendo no con miedo, sino con adrenalina. Sabía exactamente a dónde ir. El despacho. Me senté en el elegante escritorio blanco de Elena. Encendí su laptop. Sin contraseña. Otra señal de su arrogancia. Nunca creyeron que yo fuera una amenaza. Abrí su correo electrónico. No tardó mucho. No necesité buscar conspiración. Solo busqué el nombre que Elena tan amablemente me había proporcionado. Fuentes. La cadena apareció. Docenas de correos electrónicos entre Alejandro Elena y un doctor R. Fuentes. Los leí y con cada palabra mi sangre se volvió más fría. De Elena Montero a doctor R. Fuentes. Asunto Re. El contingente Vega. El riesgo es alto. Una tutela psiquiátrica forzada necesita un evento precipitante. No puedes simplemente decir que está confundida. Necesita estar confundida. He prescrito la olanzapina bajo un nombre falso. La dosis que recomendé inducirá psicosis aguda y síntomas que imitan un derrame cerebral dentro de los 20 minutos posteriores a la ingestión. De Alejandro Vega a Elena Montero, doctor R. Fuentes. Asunto Re. El contingente Vega. Lo haré en la cena de celebración. Estará distraída. Confía en mí. Una vez que esté en el Hospital Fuentes, tú te encargas. Certifícala. Elena, tú presentas la petición a primera hora de la mañana. Tenemos que tomar el control de los activos antes de que comience la auditoría federal. La auditoría federal. Dios mío, había tenido razón. No se trataba solo del dinero. Se trataba de la logística. Elena había estado usando mi empresa, mi buen nombre, para dirigir su empresa criminal. Y entonces vi el correo electrónico final en la cadena enviado apenas ayer. Era de un bufete de abogados para Alejandro Vega Elena Montero. De Gutiérrez y Asociados, SL adjunto petición de tutela de emergencia. Isabela Vega PDF. Mis manos temblaban. Hice clic en el adjunto. Ahí estaba, mi vida reducida a un documento legal. La peticionaria Elena Montero solicita la tutela de emergencia sobre su suegra Isabela Vega por los siguientes motivos. La señora Vega ha estado exhibiendo signos de demencia senil de inicio rápido, paranoia, confusión, irresponsabilidad financiera y la línea final y condenatoria para ser respaldado por el testimonio experto de su médico de cabecera, el doctor Ramón Fuentes, quien atestiguará sobre la incapacidad de la señora Vega para manejar sus propios asuntos. La audiencia está fijada para el 4 de noviembre, 8:00 a.m., Sala de Audiencias 3B, hoy, en menos de 5 horas. Lo habían planeado todo, la droga, la cena, el experto médico, la audiencia de emergencia. A las 9:00 a.m. de esta mañana, se suponía que yo sería una tutelada del Estado con mi nuera criminal, sosteniendo las llaves de mi reino de 60 millones. Miré el reloj en la pared. 3:55 a.m. Cerré la laptop. Tenía todo lo que necesitaba. No hoy, susurré a la casa vacía y silenciosa. Nunca.
Salí de la oscura casa de mi hijo a las 3:55 am. El viaje en taxi desde el hospital había sido un borrón, pero el trayecto desde la casa de Alejandro a la mía era nítido, frío y claro. Mis manos ya no temblaban. La anciana frágil y devastada que había estado interpretando durante las últimas horas había desaparecido dejada atrás en la sala de espera del hospital. La mujer que conducía mi sedán ahora era Isabela Vega, la CEO. La mujer que había construido una empresa de 60 millones desde cero. La mujer que había enfrentado adquisiciones hostiles y espías corporativos. La mujer que ahora a las 4 de la mañana estaba oficialmente en guerra. Tomé mi teléfono. No dudé. Marqué el número. Sonó una vez, 2 veces. Esto mejor que sea un asunto de seguridad nacional, Isabela. Una voz profunda y áspera respondió. Victoria, dije mi voz firme cortando el silencio de las calles vacías. Despierta, te necesito en la oficina. No por la mañana. Ahora. Hubo una pausa de medio segundo. Voy en camino. Colgó. Victoria Domínguez no hace preguntas innecesarias. No es una abogada de familia. No maneja testamentos ni divorcios. Es una tiburón. Es la mujer que estructuró la adquisición de Vega Biopharma. Es la mujer que aplastó una demanda frívola de patente de un competidor hace 2 años, con un solo contrainterrogatorio brutal. Era, me di cuenta, la mujer perfecta y única para este trabajo. Entré en el estacionamiento subterráneo de su rascacielos del centro de la ciudad a las 4:30 am. La ciudad era una ciudad fantasma envuelta en niebla. Tomé el ascensor privado directamente al piso del ático. Las puertas se abrieron a un vestíbulo oscuro, pero las luces de su oficina de esquina ya estaban encendidas, un faro en la oscuridad. Estaba de pie junto a su ventana con vistas a la ciudad dormida, ya con una camisa blanca nítida y corbata. Tenía una cafetera preparando café. Parecía que llevaba horas despierta. Isabela, dijo sin volverse. Pareces haber visto un fantasma. Entré y me senté en una de las sillas de cuero frente a su enorme escritorio. Peor, Victoria. He visto un monstruo, 2 de ellos, y uno de ellos es mi propio hijo. Durante los siguientes 30 minutos le conté todo. No lloré, no levanté la voz. Le di un informe de CEO frío, objetivo cronológico, los 60 millones de la celebración, el camarero Miguel y su advertencia, las copas cambiadas, el colapso, la sala de emergencias, el diagnóstico honesto del doctor Martínez Olanzapina, un antipsicótico, el intento inmediatamente entrado en pánico de Elena de encubrirlo para culpar a una alergia. Victoria escuchó su rostro, una máscara impasible, sus dedos en forma de pirámide. Simplemente asintió absorbiendo cada detalle. Y entonces dije, Elena cometió su primer error. Nombró a su médico un doctor Fuentes. Pensó que yo era una anciana afligida y confusa, así que habló justo delante de mí. Repetí la llamada telefónica que había escuchado en el pasillo del hospital. Fuentes, el plan es un desastre. Lo bebió. La audiencia es a las 8:00 am. Tienes que arreglar esto. Los ojos de Victoria se entrecerraron. Una audiencia 8:00 am. ¿Qué audiencia esa? Dije. Es la segunda cosa. Tomé una respiración profunda. Mientras Elena estaba discutiendo con las enfermeras, yo fui al lado de Alejandro para consolarlo. Su bolso estaba en la camilla. Estaba inconsciente. Metí la mano en el bolsillo de mi traje. Saqué el pequeño frasco de vidrio marrón aún dentro de la servilleta en la que lo había envuelto. Lo coloqué suavemente sobre su pulido escritorio de caoba. Todavía había algunos granos de polvo en el fondo. Encontré esto en su bolso, y luego fui a su casa. ¿Entraste a la fuerza?, preguntó Victoria, no con juicio, sino con curiosidad. Usé la llave de repuesto que olvidaron que tenía. Revisé su laptop. Busqué ese nombre Fuentes. La máscara impasible de Victoria finalmente se quebró. Una sonrisa lenta y fría se extendió por su rostro. Isabela, vieja zorra. Lo guardó todo, Victoria. Toda la conspiración. Una cadena de correos electrónicos llamada el contingente Vega. Correos electrónicos entre ella, Alejandro, y este doctor Fuentes. Él prescribió la droga. Les aconsejó sobre la dosis. Él iba a ser su testigo experto médico. ¿Testigo para qué?, preguntó Victoria, aunque ya lo sabía. Me incliné hacia adelante. Una audiencia esta mañana, 8:00 am, sala 3B del juzgado de primera instancia.
Te reenvié el correo electrónico con el adjunto. Era una petición de tutela de emergencia. Mi tutela. Victoria giró en su silla su pantalla de computadora iluminando su rostro. Leyó el correo electrónico, luego abrió el PDF. La escuché dejar escapar un silbido bajo. Dios mío. Demencia senil de inicio rápido, paranoia y responsabilidad financiera. Un peligro para sí misma y sus activos. Iban a drogarte, declararte incompetente y internarte todo en el espacio de 12 horas. Y Elena tendría control total de todos los 60 millones antes de que el mercado siquiera abriera. Se puso de pie. El tiburón estaba en el agua. Isabela, vamos a destruirlos, dijo su voz un gruñido bajo. Comenzó a caminar de un lado a otro. Esto no es solo fraude familiar. Es conspiración para cometer agresión agravada. Esto es mala praxis médica. Esto es perjurio. Esto es hermoso de la manera más asquerosa. Tomó su teléfono. No marcó. Presionó un solo botón de marcación rápida. Rodríguez ladró al receptor. Es Domínguez. Despierta. No esperó una respuesta. Necesito una investigación completa. Un doctor. Nombre es Ramón Fuentes. Fuentes. Necesito saber todo. Cuentas bancarias, deudas, citaciones del colegio médico, amantes, multas de estacionamiento. Quiero saber qué marca de pasta dental usa. Y lo necesito. No ahora. Lo necesitaba hace 30 minutos. Colgó. Me miró. Bien, tienen una audiencia a las 8:00 am. Estaremos allí, pero no vamos a defender a Isabela. Vamos a atacar esto. El doctor Fuentes es el eslabón débil. Es el que conecta el plan de Elena con un acto criminal. Piensan que están entrando a una simple audiencia familiar para aprovecharse de una anciana confusa. Victoria me sirvió una taza de café. Su mano estaba perfectamente firme. No tienen idea, dijo una sonrisa sombría en su rostro, de que en realidad están caminando hacia su propia ejecución. Eran las 5:15 de la mañana. El cielo fuera de la oficina del ático de Victoria comenzaba a mancharse con la primera luz gris pálida del amanecer. La ciudad abajo estaba silenciosa, un mar de vidrio oscuro y acero. El único sonido en la enorme y silenciosa habitación era el silbido de la cafetera de alta gama y el constante y rítmico clic, clic, clic de Victoria golpeando su bolígrafo de oro contra su bloc legal. La adrenalina del hospital de la entrada a la casa de Alejandro estaba empezando a desvanecerse. Estaba siendo reemplazada por algo más. Un frío y pesado agotamiento que se asentaba profundamente en mis huesos. Pero no era el agotamiento de una anciana. Era el agotamiento de un general en la víspera de una batalla que nunca pidió luchar. Ha estado planeando esto durante meses, Victoria, dije. Mi voz sonaba áspera en la quietud. Ha estado jugando conmigo, mi propio hijo. Tuve que detenerme. Decirlo en voz alta lo hacía real de una manera que los correos electrónicos no habían logrado. El dolor era una cosa física, una presión aguda y constante detrás de mis costillas. Victoria no ofreció simpatía. No es por eso que le pago. Es una estratega. Me sirvió otra taza de café negro y lo suficientemente fuerte como para quitar la pintura. El dolor ciega a las personas, Isabela, dijo su voz un grave bajo. Contaron con que fueras la viuda afligida. Calcularon mal. No contaron con que seguirías siendo la CEO. Tenía razón. Vieron a mamá. Vieron a la anciana en el cardigan gastado que extrañaba a su marido. Olvidaron quién había construido la empresa que estaban tan desesperados por robar. Olvidaron que no llegué a donde estoy siendo ingenua. Simplemente había sido ingenua sobre ellos. Debería haber escuchado, murmuré mirando fijamente el café negro. Dios debería haber escuchado a Antonio. Victoria levantó la vista de sus notas. Sus ojos eran agudos. Antonio, ¿qué sabía él? Él lo vio, dije el recuerdo lavándome fresco y doloroso. Desde el principio, desde la primera cena que ella tuvo en nuestra casa. Elena era tan encantadora, llena de cumplidos, riendo de mis malos chistes. Yo estaba feliz por Alejandro, pero Antonio, él tenía esa visión de rayos X para las personas. Esa noche después de que se fueron estaba callado. Le pregunté qué pasaba. Todavía podía verlo claramente sentado en nuestro viejo sillón junto a la chimenea, un libro abierto en su regazo que no estaba leyendo. Ella no lo ve, Isabela, me dijo su voz suave. Ella ve su apellido. Ella ve Vega. Ella ve Vega Biofarma. Le dije que estaba siendo cínica.
Le dije que Alejandro estaba enamorado y feliz, y que eso era todo lo que importaba. Ella lo intentó de nuevo. Continué mi voz haciéndose más espesa. Aproximadamente un año después, Alejandro acababa de perder una inversión importante, 20,000 de su dinero, o eso dijo. Alejandro vino a mí llorando, humillada. Por supuesto, firmé el cheque. Pensé que estaba ayudando a mi hijo. Esa noche Antonio estaba furioso. No conmigo, con él. Miré a Victoria, la vergüenza de ese recuerdo ardiendo en mi rostro. Dijo: es una aprovechada, Isabela. Solo mira tu cuenta bancaria. Es un parásito y le está enseñando a nuestro hijo a ser uno también. Tuvimos la pelea más grande de nuestros 40 años de matrimonio. Lo acusé de estar celoso de la felicidad de Alejandro. Le dije que estaba equivocado. Cerré los ojos. La taza de café estaba caliente en mis manos. Nunca volvió a mencionarlo. Él sabía. Vio venir esto y yo estaba demasiado ciega, demasiado orgullosa para verlo. Ha estado muerto durante 5 años. Y lo primero que hizo Elena después del funeral, después de un respetuoso par de semanas, fue pedirme que avalara un préstamo para un coche nuevo. Y lo hice por el bien de Alejandro. Y ahora esto. Victoria asintió lentamente, absorbiendo los datos emocionales. Bien, así que comenzó como simple avaricia. Pero esto, drogarte, una audiencia judicial de emergencia. Esto es desesperación, Isabela. 300,000 para el doctor es una palanca masiva. Elena debe estar en su propio agujero. Profundo, más profundo que solo tarjetas de crédito. Y fue entonces cuando la otra pieza encajó, la pieza que me había estado molestando durante meses. La pieza que nunca tuvo sentido. Los manifiestos de envío, dije casi para mí misma. La cabeza de Victoria se levantó de golpe. ¿Qué? Elena siempre está preguntando sobre mis operaciones de envío. Mi empresa Vega Biopharma. Enviamos compuestos biológicos altamente controlados, muestras genéticas, productos farmacéuticos experimentales. Se mueven en contenedores con control de temperatura y GPS. Es una pesadilla logística fuertemente monitoreada por la AEMPS, la Policía Nacional, lo que quieras. Es la parte más segura y más aburrida de mi negocio. Y ella estaba interesada en ello. ¿Interesada?, preguntó Victoria. Obsesionada, dije. Durante los últimos 6 meses ha estado preguntando: mamá, ¿qué tan seguras son esas rutas? ¿Quién maneja tu despacho de aduanas en Rotterdam? ¿Alguna vez has tenido un contenedor que simplemente desaparezca? Pensé que era simple curiosidad. Pensé que estaba tratando de sonar inteligente para impresionarme, para mostrar interés en mi trabajo. Miré a Victoria y vi la comprensión amanecer en su rostro al mismo instante que amanecía en el mío. ¿Pero qué pasa si no era así?, dije, mi voz bajando. Mi empresa tiene un impecable historial logístico de 30 años. ¿Qué pasa si ella no solo estaba preguntando? ¿Qué pasa si encontró una manera? ¿Qué pasa si estaba usando mis rutas corporativas, mis carriles de envío rápidos y limpios para mover sus propias importaciones? Los ojos de Victoria se iluminaron con una claridad fría y aterradora. Dios mío, Isabela, si ella estaba aprovechándose de tus envíos, la venta de la empresa no sería solo un día de pago para ella. Sería un desastre. Una adquisición de 60 millones por parte de Grupo Pharma desencadena una auditoría federal obligatoria de arriba a abajo. Una auditoría completa de todo, incluido cada manifiesto de envío de los últimos 5 años. La habitación de repente se sintió helada. No estaba tratando de obtener los 60 millones. Susurré la fea verdad completa, finalmente aterrizando. Estaba tratando de detener la auditoría. Necesitaba obtener un poder notarial. Necesitaba tomar el control de la empresa antes de que se finalizara la venta para poder enterrar la evidencia de sus propios crímenes. Antes de que Victoria pudiera responder, la línea privada en su escritorio sonó. Era un sonido áspero y cortante en la quietud de las 6:00 AM. Lo tomó de un tirón. Rodríguez habla conmigo. Escuchó. Su rostro ya serio se oscureció. Garabateó una nota. ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Estás seguro? Bien. Envíalo a mi servidor encriptado ahora mismo. Colgó el teléfono. Me miró. La pieza final del rompecabezas acababa de ser colocada en su lugar. Es peor de lo que pensábamos, Isabela, dijo Victoria, su voz plana. Nuestro investigador privado acaba de revisar las finanzas del doctor Fuentes. No solo encontró deudas, encontró la fuente. Deudas de juego de Fuentes de 310,000 con una casa de apuestas en el extranjero. Victoria hizo una pausa, dejando que el peso de las siguientes palabras cayera.
Y adivina quién es la empresa matriz de esa casa de apuestas en el extranjero. Esperé. Una corporación fantasma con sede en las Islas Caimán. Importaciones EM. Elena Montero Importaciones. Elena no solo le debe dinero a Fuentes, dijo Victoria poniéndose de pie y agarrando su maletín con un clic pesado y final. Elena lo posee, no es un conspirador. Es una marioneta. Miró su reloj de platino. 6:15 a.m. Vamos, Isabela, tenemos una audiencia a la que asistir. El teléfono en el escritorio de Victoria destrozó el silencio de las 6 de la mañana. Era un sonido digital áspero y alarmante que señalaba la siguiente fase de la batalla. Ambas lo miramos. La pantalla de mi móvil mostraba la cara de Alejandro sonriendo tomada en una barbacoa el verano pasado toda una vida atrás. Victoria simplemente asintió una vez. Altavoz, Isabela, y recuerda quién eres. No eres una CEO, eres una anciana confusa y aterrorizada que acaba de ver colapsar a su hijo. Tomé aire, levanté el teléfono. Mi mano estaba firme, pero hice que mi voz temblara. Hola, Elena May. Isabela, gracias a Dios. ¿Dónde estás? He estado llamando a tu móvil a la casa. Estaba a punto de llamar a la policía. ¿Estás bien? Su voz era una obra maestra de falsa preocupación. Una actuación tan pulida que me puso la piel de gallina. Era una artista del engaño. Yo... no lo sé. Tartamudeé cubriendo el teléfono con mi mano como si estuviera tratando de ocultar mis palabras del mundo. Estoy en una cafetería. No podía estar en casa Elena. No después de anoche. Todas las cosas de Antonio yo necesitaba pensar. La escuché exhalar un largo y lento suspiro. No era un suspiro de alivio porque yo estuviera a salvo. Era el suspiro de un depredador que acababa de localizar a su presa. Ella pensó que yo estaba débil, quebrada y vagando por las calles en estado de confusión. Pensó que me tenía. Isabela, entiendo. De verdad, dijo su voz rebosante de falsa simpatía. Pero escúchame. Tengo algunas noticias. Es sobre Alejandro. ¿Alejandro? Pregunté, mi voz quebrándose. Está peor. No está. Estable. Está descansando. Hizo una pausa preparando el anzuelo. Pero acabo de hablar con su médico real, el especialista que lo ha estado tratando, el doctor Fuentes. Fuentes, repetí como si estuviera tratando de ubicar el nombre. El hombre al que estabas llamando desde el hospital. Sí, Isabela, dijo Elena, su voz suave y tranquilizadora. Él ha estado tratando esta condición durante meses. Él vino al hospital tan pronto como lo llamé. Revisó su historial. Habló con el doctor Martínez y... aquí venía, la segunda trampa. Isabela está preocupado por ti. Me mantuve en silencio. Dejé que la confusa pausa colgara en el aire. ¿Por mí? Finalmente susurré. ¿Por qué? ¿Por qué por mí? Él dice que basándose en lo que le conté, tu olvido últimamente, tu arrebato en el restaurante, lo confundida que estabas, estaba usando mi propia actuación contra mí, convirtiendo mis síntomas fingidos en su evidencia. Dice que estas condiciones neurológicas pueden ser genéticas. Dice que lo que le pasó a Alejandro podría ser un precursor de lo que te está pasando a ti. Era brillante. Tenía que concedérselo. Era una mentira asquerosa y brillante. Estaba construyendo un puente que conectaba directamente el intento de suicidio de su marido con mi supuesta senilidad, con su médico sobornado como fundamento. Yo... no entiendo, dije, mi voz temblando. Me siento bien, solo estoy molesta, hija. Isabela, escúchame, dijo Elena, su voz endureciéndose una fracción, adoptando un aire de autoridad de una nuera obligada a tomar el control. El doctor Fuentes es un profesional, es el mejor en su campo, y él está en camino a tu casa ahora mismo para revisarte. Es por tu propio bien. Me reuniré con él allí en 30 minutos. Ahí estaba. Me di cuenta de que la trampa no era solo una llamada telefónica, era una visita a domicilio. No podía llevarme al hospital, así que estaba trayendo a su médico corrupto a mí. Fuentes llegaría, me encontraría sola, confundida y agitada por los eventos de la noche. Realizaría un examen preliminar en mi sala de estar. Y luego a las 8:00 a.m. testificaría bajo juramento que acababa de verme
y que yo era sin lugar a dudas un peligro para mí misma y mi patrimonio de 60 millones. Estaba trasladando el campo de batalla del hospital que había perdido a mi casa que pensaba que controlaba. Tenía que darle la actuación de su vida. ¡No! Grité al teléfono un chillido agudo y paranoico. No médicos, yo no estoy enferma. No necesito un médico, Elena. Estoy bien. Estoy solo cansada. ¿Por qué estás haciendo esto? Le di exactamente los síntomas por los que estaba pagando. Le di el comportamiento errático que requería su petición. Podía escuchar la sonrisa en su voz mientras trataba de calmarme. Isabela, te escuchas a ti misma. Estás gritando. No estás siendo racional. Esto es exactamente de lo que me advirtió el doctor Fuentes. Esta es la confusión. Por favor, Isabela, solo ve a casa. Sé que estás asustada, pero solo ve a casa y deja que el médico hable contigo. Hazlo por mí. Hazlo por Alejandro. Miré a Victoria del otro lado del escritorio. Ella me observaba su expresión indescifrable, pero sus ojos estaban vivos, analíticos. Estaba disfrutando esto. Dejé escapar un largo sollozo estremecedor. Un sonido quebrado, arrancado de la garganta de una mujer que lo había perdido todo. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Un médico en la casa, Antonio, no sé qué hacer. No sé. Le estaba dando una obra maestra de pánico senil. Está bien, Isabela, dijo Elena, su voz ahora un arrullo venenoso y reconfortante, la voz de una serpiente calmando a su presa. Todo va a estar bien. Solo necesitas ayuda. Vamos a conseguirte ayuda. Solo ve a casa. Me reuniré contigo y el doctor Fuentes allí en 30 minutos. Lo resolveremos todo. Te cuidaremos. Está bien, susurré mi voz sonando pequeña y derrotada. Está bien, hija. Ayuda. Sí, yo iré a casa. Voy en camino. Colgué. La línea quedó muerta. El silencio en la oficina de Victoria era absoluto, una pesada cortina de terciopelo. Miré a Victoria. Ella no se había movido. La fría y delgada sonrisa en su rostro era lo único en la habitación que parecía vivo. Es buena mintiendo, dije, mi voz al instante de vuelta a la normalidad, fría, firme y afilada. Es una mentirosa desesperada, corrigió Victoria poniéndose de pie y cerrando su maletín con un pesado clic final. Acaba de confirmar todo su plan. Está enviando a su testigo estrella, el médico corrupto, a tu casa para fabricar evidencia para una audiencia que no sabe que sabemos. Victoria consultó su reloj de platino. 6:45 a.m. Ella piensa que te tiene atrapada, Isabela. Piensa que eres una anciana asustada corriendo a casa para esconderte, a punto de ser acorralada en tu propia sala de estar por su experto médico. Me levanté y me ajusté la corbata. El cansancio había desaparecido. La adrenalina había regresado limpia y afilada como el cristal. Entonces, ¿cuál es nuestro movimiento? Victoria recogió su maletín. Caminó hacia la puerta y la mantuvo abierta para mí. Las luces del pasillo vacío brillaban sobre el suelo de mármol. Una buena trampa, dijo Victoria, su sonrisa toda dientes. Es dejarlos ir a tu casa, dejarlos esperar, dejar que el doctor Fuentes toque el timbre de una casa vacía durante la próxima hora, preguntándose dónde está su paciente confusa, dejarlos entrar en pánico. ¿Y dónde estaremos nosotras?, pregunté pasando junto a ella hacia el pasillo. La voz de Victoria resonó en el corredor vacío mientras caminábamos hacia el ascensor. Nosotras, Isabela, tenemos una audiencia a la que asistir. Sala 3B, 8:00 a.m. en punto. Y nosotras, dijo presionando el botón del ascensor, vamos a llegar temprano, 7:45 a.m. Las luces fluorescentes del pasillo del juzgado del condado zumbaban, arrojando un enfermizo resplandor verdoso sobre los baratos suelos de linóleo. El aire olía a café rancio y a cera vieja para pisos. Este no era mi mundo. Mi mundo era negociaciones en salas de juntas y contratos internacionales. Este era un lugar de disputas mezquinas y traiciones familiares. Se sentía sucio. Victoria y yo estábamos al final del pasillo, simplemente observando la puerta de la sala 3B. Habíamos llegado temprano. Ellos habían llegado antes. A través de la pequeña ventana de malla de alambre en la puerta podía verlos. Mi familia, mis verdugos. Elena estaba caminando de un lado a otro. Llevaba su mejor traje, un lino gris claro que probablemente yo había pagado, pero se veía terrible. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su piel pálida y sudorosa. El estrés y la adrenalina del desastre de la noche anterior se desprendían de ella en oleadas. Era una mujer que se había jugado todo y estaba desesperada por ver la carta final.
A su lado estaba su abogado, un joven y astuto hombre con un traje que era demasiado brillante, su cabello peinado hacia atrás con demasiado gel. Parecía que había obtenido su título de abogado de un anuncio televisivo de madrugada. Y luego estaba el doctor Fuentes. No estaba caminando. Estaba sentado en el duro banco de madera, completamente quieto, sus manos tan fuertemente apretadas que sus nudillos estaban blancos. Era un hombre en una jaula de su propia creación, una jaula de 300,000. Se limpiaba continuamente la frente con un pañuelo, sus ojos moviéndose hacia la puerta cada pocos segundos. Estaba aterrorizado de mí. Debería haber estado aterrorizado de Elena. Elena dejó de caminar y se inclinó para susurrarle a su abogado. No podía escuchar las palabras, pero no las necesitaba. Sabía exactamente lo que estaban diciendo. Casi podía escuchar su sibilante frenético. No está aquí. Son las 7:48. No viene. El abogado debió haber puesto una mano tranquilizadora en su brazo, indicándole que mantuviera la voz baja. Probablemente le dijo qué regalo era esto. Y entonces Elena habló de nuevo, su voz un ronco susurro triunfante que se escuchó lo suficiente como para ser oído en el pasillo silencioso donde me encontraba. «Es perfecto», susurró a su abogado. El abogado asintió, una pequeña sonrisa complacida jugando en sus labios. «No está aquí. Por supuesto que no está aquí». Elena dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad silbido. El doctor Fuentes fue a su casa tal como planeamos. Tocó el timbre durante 20 minutos. No hay respuesta. La vieja se ha ido. Probablemente está vagando por la autopista en bata en este momento. Se inclinó más cerca bajando la voz, pero su arrogancia la hacía afilada. Esto es mejor que el plan original. Es una persona desaparecida. Está confundida. Está asustada. Es un peligro para sí misma. Esto solo prueba nuestro caso. El juez tendrá que conceder la petición de emergencia. Tendremos la tutela antes de las 9:00 am. Sentí la mano de Victoria en mi hombro, una presión silenciosa y pesada. «Todavía no, Isabela», susurró su voz un bajo rumor. «No te muevas. Esperamos al juez. Dejamos que se comprometan. Dejamos que mientan a un funcionario de la corte. Déjalos construir su propia horca tablón por tablón». Mi rabia era una piedra fría y dura en mi pecho. Quería irrumpir por esa puerta. Quería ver la expresión en la cara de mi nuera. Quería agarrarla por su cara corbata y preguntarle cómo se atrevía a destruir a mi familia. Pero Victoria tenía razón. Esto no era un arrebato emocional. Era una toma de control corporativa. Y el momento era todo. Escuchamos la voz del alguacil desde adentro. «Todos de pie. Preside la honorable jueza García». El reloj en la pared marcaba las 7:59 am. Victoria se ajustó la corbata. Me miró y sus ojos no eran los ojos de una abogada. Eran los ojos de un tiburón que huele sangre en el agua. «Es la hora del espectáculo», dijo. Estábamos de pie fuera de las pesadas puertas de roble de la sala 3B. Podía escuchar el agudo golpe del mazo seguido por la voz del alguacil. «Todos de pie. Preside la honorable jueza García». Miré mi reloj. 8:00 am. En punto. Victoria puso una mano en mi brazo. «Paciencia, Isabela. Deja que muerda el anzuelo. Deja que mienta al juez». Dentro podía escuchar el crujido de papeles. La jueza, una mujer con reputación de ser impaciente y aguda, se aclaró la garganta. Su voz era un ronco susurro. «Estamos aquí para la audiencia de emergencia sobre la tutela de una Isabela Vega. Número de caso CTC-74B. ¿Está presente la solicitante, la señora Elena Montero?» Me imaginé a Elena, mi nuera, poniéndose de pie. Me imaginé a su abogado astuto y barato a su lado. Escuché el arrastre de una silla, una nueva voz. Joven arrogante. El abogado de Elena. «Sí, su señoría. Javier Ponce, en representación de la solicitante, la señora Elena Montero, quien está presente». Podía escuchar la falsa simpatía en su voz, un tono viscoso y practicado que me revolvió el estómago. «Su señoría, estamos aquí hoy bajo las circunstancias más trágicas». Estaba actuando. Mi cliente, la señora Montero, y su esposo Alejandro, el hijo de la señora Vega, han estado tratando desesperadamente de manejar lo que solo puede describirse como un declive mental catastrófico y rápido en la señora Vega. Cerré los ojos. Catastrófico rápido, las palabras clave de su correo electrónico. «Esperábamos manejar esto en privado, su señoría», continuó Ponce, su voz goteando falsa tristeza.
Pero anoche ocurrió un incidente terrible. La señora Vega, en un ataque de paranoia severa y confusión, atacó violentamente a su propio hijo en un restaurante público. Escuché un jadeo de alguien en la pequeña galería, probablemente un secretario. Causó una escena masiva, dijo Ponce, su voz elevándose. Y luego huyó. ¿Huyó, señor Ponce?, preguntó la jueza, su voz afilada. Huyó, su señoría. Está en este momento desaparecida. El abogado de Elena lo estaba haciendo perfectamente. Me estaba pintando como una anciana violenta y senil, un peligro para sí misma y para los demás. Mi cliente, la señora Montero, está fuera de sí de preocupación. Ella y el médico de cabecera de su esposo, el doctor Ramón Fuentes, quien está presente en la corte, hoy listo para testificar, corrieron a la casa de la señora Vega esta mañana para realizar una revisión de bienestar. Encontraron la casa vacía. La señora Vega se ha ido. Está a la deriva con acceso a 60 millones que ella en su estado actual es incapaz de manejar. Tememos que sea un peligro para sí misma. El abogado dejó que eso se asentara. Estamos aquí hoy para respetuosamente pedir a la Corte que otorgue una tutela de emergencia a mi cliente, la señora Montero, para que pueda proteger a su suegra de sí misma, asegurar sus activos y conseguirle la ayuda médica que tan desesperadamente necesita. El silencio que siguió fue pesado, respetuoso. El abogado había pintado una imagen devastadora. Podía escuchar a la jueza aclararse la garganta, probablemente preparándose para firmar la orden. Debe haber visto esto una docena de veces. Una familia luchando con un pariente anciano que había perdido la cabeza. Una acusación muy seria, señor Ponce, comenzó la voz de la jueza. Dados los activos involucrados y el hecho de que la señora Vega está desaparecida. Esa fue nuestra señal. Victoria no llamó. Simplemente empujó la pesada puerta de roble para abrirla. El golpe de la puerta balanceándose sobre sus bisagras resonó en la sala de repente silenciosa. Era el sonido más fuerte que había escuchado jamás. Me disculpo por nuestra tardanza, su señoría. La voz de Victoria era un cañón de tono bajo. Llenó la sala una voz de poder y control absolutos. Parece que a mi cliente y a mí nos dieron información ligeramente incorrecta sobre el momento de esta audiencia. Entramos. Yo primero, Victoria a mi hombro. No estaba en bata. No estaba confundida. Llevaba mi traje de 5.000 a medida de Segna, el que había comprado específicamente para la fiesta de adquisición de Vega. Mi cabello estaba peinado. Mis zapatos estaban lustrados. Mi mente era una trampa de acero. Miré directamente a Elena. El color se drenó de su rostro. No solo se puso pálida, se volvió de un blanco translúcido ceroso, el color de la cera de vela vieja. Su mandíbula cayó abierta, un agujero feo y húmedo. Parecía que acababa de ver su propio fantasma. Su abogado Ponce se dio la vuelta a su propia expresión arrogante, congelada, luego rompiéndose como un espejo barato. Pero mi reacción favorita, fue la del doctor Fuentes. Estaba sentado en la primera fila. Cuando me vio hizo un pequeño sonido involuntario, un jadeo, un hipo de puro terror sin adulterar. Físicamente se encogió. Miró a Elena, sus ojos muy abiertos, gritando. Dijiste que estaba confundida. Dijiste que estaba desaparecida. Caminé tranquilamente hacia la mesa de la defensa y me senté colocando mi maletín en el suelo. Victoria se sentó a mi lado. Parecíamos como si fuéramos dueñas del lugar. Lo éramos. «Sí, señor Ponce», dijo la jueza claramente, tratando de ponerse al día. «Usted dijo que la suegra de su cliente estaba desaparecida». El abogado de Elena estaba tartamudeando. No podía formar una palabra. Simplemente señaló un dedo tembloroso hacia mí. Esa. Pero ella, su señoría», dijo Victoria poniéndose de pie suavemente. «Mi nombre es Victoria Domínguez. Soy la asesora legal de la señora Isabela Vega, y mi cliente, la señora Vega, está aquí mismo. No está confundida, no está desaparecida y ciertamente no atacó a su hijo. Es, sin embargo, la víctima de una conspiración depravada y criminal, y estamos aquí para abordarla». Elena hizo un ruido como un hombre siendo estrangulado. Se hundió en su silla, sus ojos fijos en los míos. La mirada de triunfo se había ido. La arrogancia se había ido. Todo lo que quedaba era el miedo primario crudo de una mujer que sabía que acababa de ser derrotada. El abogado de Elena Ponce parecía haber sido golpeado físicamente. Su boca se abría y cerraba, pero no salía ningún sonido.
Me miró luego a su cliente, luego a la jueza, su traje brillante y barato de repente pareciendo un disfraz de Halloween. La jueza García se inclinó hacia adelante, su paciencia ya agotada. Señor Ponce le dijo a este tribunal que la suegra de su cliente estaba desaparecida. Ella parece estar muy presente. ¿Le importaría explicar esta discrepancia? Ponce se pasó un dedo por el cuello de la camisa, que de repente parecía 2 tallas más pequeño. Su señoría, esto es un shock, uno agradable, por supuesto. Estamos muy alegres de que la señora Vega esté a salvo. Esto solo prueba nuestro punto. Su comportamiento errático, su desaparición, y ahora su repentina reaparición. Confirma la urgencia de la petición. Estaba tratando de hacer pasar mi llegada como más evidencia de mi locura. La audacia era impresionante. Nos gustaría llamar a nuestro primer testigo, tartamudeó Ponce revolviendo sus papeles. Un hombre que puede hablar directamente sobre el deterioro del estado mental de la señora Vega. Llamamos al doctor Ramón Fuentes. Un alguacil llamó el nombre. El doctor Fuentes, que había estado tratando de mezclarse con el banco de madera, se estremeció como si lo hubieran electrocutado. Se puso de pie lentamente. Su rostro estaba brillante con un brillo de sudor frío. Miró a Elena, sus ojos muy abiertos de pánico, una súplica silenciosa y desesperada. Elena solo le devolvió la mirada, su expresión como de piedra, sus ojos prometiendo muerte, si Fuentes no seguía el plan. Fuentes era un hombre muerto caminando. Tomó el estrado. Le tomaron juramento. Su mano temblaba tanto que apenas podía mantenerla sobre la Biblia. Doctor Fuentes, comenzó Ponce encontrando su pie nuevamente. ¿Es usted el médico de cabecera de la señora Isabela Vega? ¿Es eso correcto? Fuentes se aclaró la garganta. Yo sí he estado consultando con ella. Sí. Y en su opinión médica profesional, doctor, ¿cuál es el estado mental actual de la señora Vega? Esto era todo. Fuentes tenía que comprometerse. Me miró solo por un segundo, luego rápidamente miró hacia otro lado, enfocándose en un punto en la pared del fondo. La señora Vega Isabela está en un estado de deterioro severo, dijo Fuentes, su voz un monótono practicado y estridente. Está exhibiendo signos clásicos de demencia de inicio rápido, paranoia, pérdida severa de memoria, agitación. Está profundamente confundida. En su opinión, ¿es capaz de manejar sus propios asuntos? Absolutamente no, dijo Fuentes, la mentira saliendo más fácil ahora. Es un peligro para sí misma. Es incapaz de entender asuntos financieros complejos como, digamos, la venta de 60 millones de una empresa. Sería altamente susceptible a influencias externas. Gracias, doctor. No hay más preguntas. Solo un momento. La voz de Victoria cortó la sala como una hoja de acero. Se puso de pie no con agresión, sino con una especie de curiosidad letal y educada. Tengo algunas preguntas para el doctor, su señoría. La jueza García asintió. Adelante, letrada. Victoria caminó hacia el estrado de los testigos. Estaba sonriendo. Era la sonrisa más aterradora que jamás había visto. Doctor Fuentes, buenos días. Victoria Domínguez, abogada de la señora Vega. Ha pintado un cuadro muy sombrío. Usted dice que es el médico de cabecera de la señora Vega. Sí, he estado supervisando su caso. Ya veo. Eso es fascinante, dijo Victoria sacando un pequeño archivo. Porque tengo el historial médico completo de la señora Vega aquí mismo, que se remonta a 20 años. Su médico de cabecera real, el doctor Xavier Torres, la ha estado viendo durante 2 décadas, y su último examen físico hace 3 meses la declaró en perfecta salud para una mujer de su edad. Su nombre, doctor Fuentes, no aparece ni una sola vez. Así que déjeme reformular. ¿Cuándo comenzó a supervisar su caso? Fuentes estaba acorralado. Fue una consulta privada a petición de su nuera. La señora Montero estaba preocupada. Ah, la señora Montero estaba preocupada. Ya veo. ¿Y cuándo fue esta consulta privada? La visité en su casa varias veces. ¿La visitó?, dijo Victoria levantando una ceja. En su casa visitas a domicilio, qué anticuado. ¿Y cuándo fue la última vez que la vio? Fuentes vio su apertura. La tomó. Esta mañana fui a su casa a petición de la señora Montero. Estaba profundamente agitada. Estaba confundida. Ella huyó de la casa. Estaba gritando. Confirmó todos mis temores. Entonces la vio esta mañana.
¿En su casa?, preguntó Victoria. Sí, alrededor de las 7:00 am. Eso es notable, dijo Victoria, su voz llena de falsa admiración. Verdaderamente increíble, porque a las 7:00 am, Dr. Fuentes, la señora Vega estaba sentada en mi oficina en mi presencia perfectamente calmada, tomando café y preparándose para esta mismísima audiencia. Así que le pregunto de nuevo, doctor, exactamente a quién vio esta mañana. La sangre se drenó del rostro de Fuentes. Fue atrapado en una mentira directa y verificable. Yo debo haberme equivocado con la hora. Fue ayer. Avancemos, dijo Victoria agitando una mano desdeñosa. Hablemos de sus finanzas, doctor. Mencionó que estaba preocupado por las de la señora Vega. ¿Está preocupado por las suyas propias? Ponce, el abogado de Elena, saltó a sus pies. Objeción, relevancia, su señoría. Es completamente relevante, su señoría, retumbó Victoria. Habla directamente del motivo y la credibilidad de este testigo. Denegada, espetó la jueza. Conteste la pregunta, doctor. Fuentes estaba pálido. No veo que tienen que ver mis finanzas personales. ¿No lo ve? Victoria caminó hacia un caballete legal y colocó un documento grande en él. Era un estado de cuenta bancaria. ¿Reconoce esta cuenta, doctor? Es una cuenta en el extranjero en las Islas Caimán. Su nombre, eso es, privado. Ya no, dijo Victoria. Ahora miremos esto. Un pago y otro pagos quincenales provenientes de una corporación fantasma llamada Importaciones EM. ¿Está familiarizado con Importaciones EM, doctor? Fuentes no dijo nada. Solo estaba sudando. Permítame ayudarle, continuó Victoria. Importaciones EM es una empresa fantasma propiedad de la señora Elena Montero, la nuera de su paciente. Victoria volteó la página a una hoja de resumen. Durante 6 meses, Dr. Fuentes ha estado recibiendo pagos de la señora Montero en esta cuenta en el extranjero. El total a partir de la semana pasada es de 310,000 leyes. La sala estaba completamente en silencio. Elena parecía que iba a vomitar. Así que, doctor, la voz de Victoria bajó a un gruñido letal y tranquilo. Tengo 2 preguntas para usted. Primero, ¿son 300,000 su tarifa estándar para tratar la paranoia senil? Fuentes simplemente negó con la cabeza mudo. Segundo, dijo Victoria acercándose más. Mi investigador encontró que esta cuenta está directamente vinculada a varios sitios de apuestas deportivas en línea. ¿Es cierto, doctor Fuentes, que usted tiene una deuda de más de 300 yen con el corredor de apuestas personal de la señora Elena Montero? Fuentes se quebró. No fue un desmoronamiento lento. Fue una implosión completa y devastadora. Dejó escapar un sollozo estrangulado. Ella me tenía, era dueña de mi deuda, chilló las palabras arrancándose de él. Dijo que me arruinaría, dijo que me denunciaría al colegio de médicos ella. Me dijo que la anciana ya estaba confundida. Dijo que sería fácil. Era todo ella. Ella me dio el frasco. Me dijo qué decir. Fue todo ella. Ella lo planeó todo. Me obligó. Se desplomó hacia adelante enterrando su rostro en sus manos, todo su cuerpo temblando. La jueza miró estupefacta. Los dedos de la taquígrafa volaban. El abogado de Elena Ponce se sentó lentamente, su caso, su carrera, evaporándose ante sus ojos. Y Elena simplemente se quedó sentada allí congelada, su máscara de cordura completamente desaparecida, sus ojos muy abiertos y vacíos. Había perdido, y lo sabía. La confesión del doctor Fuentes colgaba en el aire espesa y tóxica. El hombre sollozaba en el estrado un grotesco charco de ser humano. Pero Elena Montero no había terminado. No iba a caer tan fácilmente. Saltó de su silla, su rostro una máscara de rabia púrpura y retorcida. Señaló con un dedo tembloroso no a Fuentes, sino a mí. «Está mintiendo», chilló Elena, su voz quebrándose. «El doctor está mintiendo. Está de acuerdo con ella. Mi suegra es la loca, ella envenenó a su propio hijo. Eso es lo que pasó. Atacó a Alejandro en el restaurante. Está senil. Es violenta. Arréstenla». Se estaba desmoronando. Era un intento desesperado y caótico de arrojar barro en todas direcciones esperando que algo se pegara. Su propio abogado Ponce simplemente se sentó allí con la cabeza entre las manos, habiéndose rendido por completo. La sala estaba en caos. El alguacil gritaba pidiendo orden.
La jueza García golpeó su mazo el fuerte crujido cortando el ruido. Silencio, silencio en esta sala y... La sala se calmó. La jueza miró al sollozante desastre del doctor Fuentes. Miró a la frenética y gritona Elena Montero. Y luego me miró a mí. Yo era la única en la sala que estaba perfectamente calmada. Estaba simplemente sentada allí con las manos cruzadas sobre la mesa. Señora Vega, dijo la jueza García, su voz baja y pesada. Se ha sentado aquí y ha escuchado algunas acusaciones extraordinarias. La petición ante mí dice que usted es incompetente. El testigo dice que le pagaron para mentir al respecto y su nuera ahora la acusa de intentar asesinar a su propio hijo. ¿Tiene algo que le gustaría decir? Este era el momento. Victoria colocó una mano tranquilizadora en mi brazo. Me levanté lentamente, me abroché la chaqueta del traje. Me volví no solo hacia la jueza, sino hacia la pequeña y aturdida audiencia. Sí, su señoría, lo tengo. Mi voz era tranquila. Era la voz de una CEO, no de una víctima. La verdad, dije, siempre es más simple que las mentiras. Y la verdad es esta. Miré a Elena. Sus ojos estaban muy abiertos, ardiendo de odio. Mi nuera Elena sí intentó drogarme anoche. Eso es cierto. Vertió un polvo en mi copa de vino. Un polvo que el doctor Fuentes aquí... Asentí hacia el sollozante doctor tan amablemente proporcionó. Una droga diseñada para hacerme parecer confundida, paranoica y senil. Hice una pausa dejando que la sala lo absorbiera. Pero cometió un error. Bebió la copa equivocada. Un jadeo colectivo se elevó de la galería. Los ojos de la jueza García se ensancharon. Eso, continué, es el qué, pero el por qué. El por qué es mucho más interesante y tiene todo que ver con mi nuera. Dirigí toda mi atención a Elena. Su señoría, mi nuera Elena Montero, orquestó todo esto, pero sus motivos fueron malinterpretados incluso por mí hasta las 6:00 de esta mañana. Vi un destello de nuevo miedo en los ojos de Elena, el miedo a lo desconocido. No hizo esto solo para poner sus manos en mis 60 millones. Lo hizo porque estaba desesperada. Dejé que la palabra colgara en el aire. Verá, durante el último año la señora Montero me ha estado haciendo preguntas extrañas sobre mi empresa. No sobre ganancias, no sobre opciones de acciones, sobre logística, sobre mis contenedores de envío, los que usamos para enviar compuestos biológicos altamente controlados por todo el mundo. La cara de Elena pasó de blanca a un gris verdoso enfermizo. Sabía a dónde iba yo. Pensé que solo era curiosa, dije. Pero no lo era. Me estaba usando. Estaba usando las rutas de envío limpias y aprobadas federalmente de mi empresa para contrabandear sus propios bienes ilegales a este país. El abogado de Elena Ponce, que había sido derrotado de repente, levantó la vista a su rostro, una máscara de puro terror. Claramente no tenía idea. Mi acuerdo de 60 millones no era su objetivo, su señoría. Era su problema. Era su sentencia de muerte. Miré de nuevo a la jueza, que estaba inclinada hacia adelante, pendiente de cada palabra. Porque el momento en que firmé esa venta desencadenó una auditoría federal obligatoria de arriba a abajo de cada activo, cada cuenta bancaria y cada manifiesto de envío de los últimos 5 años. Una auditoría que comenzaría la próxima semana. Me volví hacia Elena. Estaba sacudiendo la cabeza, susurrando, no, no, no. Elena sabía que estaba acabada. Dije, mi voz resonando en la sala silenciosa como la muerte. Sabía que la auditoría la expondría. Sabía que la Guardia Civil estaría a su puerta. Así que puso en marcha su plan de contingencia. No podía detener la auditoría, pero podía huir de ella. Su plan era simple: drogar a su confusa y anciana suegra, hacer que su médico sobornado me declarara senil, hacer que su marioneta, mi hijo, la ayudara a solicitar al tribunal una tutela de emergencia. Y una vez que tuviera control legal de mis 60 millones, iba a desaparecer. Iba a tomar el trabajo de mi vida y huir del país, dejando a mi hijo para que asumiera la culpa de todo. Fue entonces cuando Elena estalló. No fue una palabra, fue un rugido, un grito primario de pura rabia acorralada. ¡Vieja bruja! Saltó sobre la mesa de la defensa, su chaqueta de traje, volando su rostro púrpura, sus manos como garras apuntando a mi garganta. Era rápida, pero no lo suficiente. Antes de que incluso hubiera despejado la mesa, 2 hombres en la última fila se pusieron de pie. No eran alguaciles. Eran altos en forma y vestían trajes que no venían de una tienda por departamentos. Se movieron con una velocidad que era aterradora. Interceptaron a Elena en el aire, tacleándola al suelo en un enredo de extremidades y lana cara.
Golpeó el suelo con un golpe nauseabundo. «No, suéltenme, la mataré, te mataré», gritó su saliva volando. Uno de los hombres ya estaba tirando de los brazos de Elena detrás de su espalda, el clic, clic, clic de las esposas haciendo eco en la sala. El otro hombre se levantó cepillando su chaqueta y sostuvo una placa a la aturdida jueza. «Capitán Rodríguez, Guardia Civil», dijo con calma como si hiciera esto todos los días. «La señora Domínguez contactó a nuestra oficina a las 6:30 de esta mañana. Estábamos aquí para observar el testimonio relativo a la Auditoría Federal». Asintió a su compañero que estaba levantando a una Elena que gritaba y se retorcía. «Elena Montero», dijo el capitán Rodríguez, su voz retumbando. «Está arrestada por conspiración para cometer fraude, contrabando interestatal y soborno de un funcionario médico. Tiene derecho a guardar silencio». Yo simplemente me quedé allí observando. Miré al doctor Fuentes sollozando en el estrado. Miré a Elena, mi nuera, un animal arruinado y gritando siendo arrastrado fuera de la sala. Miré a Victoria, que estaba tranquilamente empacando su maletín. La guerra había terminado y yo había ganado. La sala del tribunal se disolvió en caos. La jueza García golpeaba su mazo, pero el ruido de los agentes de la Guardia Civil sometiendo a Elena y el doctor Fuentes llorando en el estrado de los testigos la ahogaba. El alguacil finalmente anunció que la audiencia se suspendía indefinidamente. Elena y Fuentes fueron sacados en esposas. Los vi irse los ojos de mi nuera ardiendo con un odio tan puro que era casi hermoso. Ya no estaba ocultando nada. El monstruo finalmente estaba a la vista. Victoria me dio una palmada en el hombro. «Está hecho, Isabela». «No», dije mi voz pesada. «Aún no. Queda una última cosa». No esperé su respuesta. Salí de la sala del tribunal, pasé a los aturdidos periodistas que ya estaban gritando mi nombre y subí a mi coche. Le dije a mi chofer que me llevara al Hospital Universitario de Girona, Dr. Josep Trueta. El caos de la sala de emergencias había disminuido. Ahora Alejandro estaba en una habitación privada en el 4º piso, la planta de psiquiatría. Un oficial de policía de aspecto aburrido estaba sentado fuera de su puerta. Me reconoció por las noticias que ya estaba explotando en todos los televisores del vestíbulo y asintió dejándome pasar. Empujé la puerta para abrirla. Estaba sentado en la cama del hospital bañado por la dura luz de la tarde. La intravenosa todavía estaba pegada con cinta a su brazo. Su cara estaba pálida y manchada su cabello un desastre enmarañado. No era mi Alejandro brillante y vibrante. Era un cascarón vacío. El televisor en la esquina de su habitación estaba encendido, el volumen bajo. Una presentadora de noticias local hablaba urgentemente. Siendo sacada del tribunal en esposas, Elena Montero, nuera de la empresaria y filántropa multimillonaria Isabela Vega, ha sido arrestada por cargos federales de contrabando y fraude. Estaban mostrando las imágenes, el video de Elena abalanzándose sobre mí de los agentes de la Guardia Civil sometiéndola. Alejandro estaba viendo todo su cuerpo temblando, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, creando manchas húmedas oscuras en la delgada bata de hospital. Levantó la vista cuando entré. Sus ojos estaban muy abiertos, no con culpa sino con el terror de ser atrapado. «Mamá», susurró su voz un graznido roto. «Mamá, ¿qué pasó? Acabo de despertar. Vi esto en las noticias, Elena. ¿Qué le hicieron?» Estaba mintiendo. Incluso ahora, después de todo, su primer instinto era mentir. Hacerse la víctima, fingir que era solo un espectador confuso e inocente en los escombros de la vida que había ayudado a destruir. No levanté la voz. No grité. No sentí nada más que un profundo cansancio hasta los huesos. La rabia se había ido quemada en la sala del tribunal. Todo lo que quedaba eran cenizas. Caminé hasta la ventana y me quedé mirando el tráfico de la ciudad. «La arrestaron, Alejandro», dije mi voz plana. «Contrabando, fraude». «Pero ¿por qué no?» «No entiendo. Mamá, yo no sabía. Te juro que no sabía que ella estaba haciendo nada de eso». Me volví para mirarlo. Su hermoso rostro, tan parecido al de su padre, estaba retorcido en una máscara de engaño, y por primera vez lo vi claramente, no como mi hijo, sino como su cómplice. «¿Sabías, Alejandro?», dije mi voz tranquila, pero cortó a través de sus falsos sollozos como una navaja. Dejó de llorar, su respiración entrecortada. «¿Qué tú?» «¿Sabías?», repetí acercándome más a la cama. «No sabías sobre el contrabando, te concedo eso.
Probablemente ella fue lo suficientemente inteligente como para mantenerte fuera de esa parte, pero sabías sobre el resto. No, mamá, yo... Sabías que ibas a drogarme, dije mi voz inflexible. Sabías que ibas a una audiencia esta mañana para hacerme declarar loca. Sabías que el doctor Fuentes era un fraude. Sabías que estabas ayudando a tu esposa a robar 60 millones de tu madre. Eso lo sabías. Me miró sus ojos muy abiertos de pánico. Las mentiras se habían ido. Solo quedaba la verdad. Tú lo elegiste a ella, Alejandro, dije, el cansancio lavándome. Pasé 40 años construyendo una vida para nosotros, para ti. Ella pasó 6 meses susurrando veneno en tu oído, y la elegiste a ella. Elegiste el dinero. No era así, suplicó, las lágrimas ahora reales. Ella me convenció. Dijo que estabas perdiendo la cabeza. Dijo que ibas a perder el dinero. Dijo que era la única forma de protegerte. ¿Y le creíste?, pregunté. ¿Le creíste al hombre que no podía mantener un trabajo por encima de la madre que te dio el mundo? ¿Le creíste tanto que fuiste tú quien sostuvo el frasco? ¿Fuiste tú quien lo vertió en mi copa? No tenía respuesta. Simplemente se derrumbó doblándose sobre sí mismo. Sus sollozos ahora eran el sonido crudo y feo de la verdadera desesperación. El sonido de una persona que lo había perdido todo. Me quedé allí por mucho tiempo viendo llorar a mi hijo. Había ganado. Había protegido mi legado. Había expuesto a los criminales. Pero había perdido a mi pequeño. Lo había perdido hace años y simplemente no había estado dispuesta a verlo. Ella se ha ido, Alejandro, dije finalmente, mi voz vacía de emoción. Y la mujer que intentó drogarme, ella también se ha ido. Ya no sé quién eres. La respiración de Alejandro se entrecortó y sus ojos, que habían estado apagados, ahora estaban muy abiertos con un nuevo tipo de terror. La comprensión de lo que había hecho y lo que significaba finalmente estaba cayendo sobre él. «Cárcel», susurró su voz temblando. «Oh, Dios mío, mamá. Elena, el doctor Fuentes, la conspiración. Yo iré a la cárcel. Lo perderé todo». Comenzó a sollozar, los gritos desesperados y feos de alguien que acababa de perder el mundo entero. Lo observé por un momento largo y frío. No sentí nada, ni lástima ni ira, solo una finalidad. Ya no era su madre, era su nueva realidad. «No», dije. Mi voz era tranquila, pero cortó a través de sus sollozos y los detuvo instantáneamente. Me miró confundido su rostro, un desastre de lágrimas y rímel corrido. «No vas a ir a la cárcel, Alejandro». Caminé hasta la silla junto a su cama y me senté. Ya no era la anciana quebrada. Era la mujer que acababa de cerrar un acuerdo de 60 millones y ahora estaba estructurando mi próximo. «Voy a usar mi dinero», dije, «todo para arreglar esto. Voy a contratar al mejor equipo legal del país. Argumentarán que eras una víctima de coerción, que fuiste manipulado por tu esposa, que sufriste una ruptura mental temporal. Te mantendrán fuera de la prisión». Vi un pequeño y patético destello de esperanza iluminarse en sus ojos. «Mamá, yo también», continué, «voy a pagar para que vayas al mejor centro de rehabilitación del país. No por drogas, Alejandro, por tu carácter». Su esperanza creció. Estaba viendo una salida. Estaba viendo la red de seguridad. «Oh, mamá, gracias. Haré cualquier cosa». Pero dije, y esa única palabra, esa simple palabra, succionó todo el aire de la habitación. Su sonrisa se congeló. «Pero repetí, inclinándome hacia adelante, «los 60 millones ahora están en un fideicomiso. Mi fideicomiso. Soy la única administradora. Nunca verás un solo céntimo. No tendrás asignación. No tendrás tarjeta de crédito. No tendrás un coche nuevo. Los abogados y los médicos serán pagados directamente por mí». Su rostro cayó. Pero, ¿qué pasa con...? «No heredarás nada, Alejandro. No hasta que seas una persona diferente. No hasta que yo decida que lo eres. No tendrás nada. Serás por primera vez en tu vida verdaderamente pobre». Me miró sin comprender. «¿Pero cómo viviré? ¿Cómo comeré?» Sonreí. No era una sonrisa amable. «Oh, tendrás un trabajo de verdad. Un trabajo, sí estarás trabajando. Tendrás un trabajo con salario mínimo y aprenderás quizás por primera vez lo que significa ganarte tu propio dinero. Y tu nuevo jefe, bueno, ya lo he arreglado». Me levanté. «¿Quién?», susurró. «¿Quién es?».
Simplemente lo miré. No necesitaba responder. 6 meses después estaba en mi misma casa antigua de Pedralbes. El sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas iluminando las motas de polvo bailando en el aire. Estaba sentada en el viejo sillón de Antonio leyendo un libro. Finalmente estaba en paz. Sonó el timbre. Abrí. Era Miguel, el joven camarero de El Celler de Can Roca. Ya no llevaba uniforme de camarero. Estaba en un traje bien cortado llevando un maletín de cuero. Era mi nuevo gestor financiero personal y valía cada céntimo de su salario de 6 cifras. Señora Vega, dijo entrando. Era todo negocios, pero sus ojos siempre eran amables. Miguel, ¿cómo van las cosas?, pregunté dirigiéndome a la cocina para servirnos un café. Los mercados están estables, dijo siguiéndome y abriendo su maletín en mi modesta mesa de cocina. La financiación de la fundación está asegurada y tengo el primer informe del centro. El centro, el que había financiado con los primeros 5 millones. Un lugar para personas que no tenían a dónde más ir. ¿Y ti?, pregunté. Miguel miró su informe. Alejandro Vega completó su primera semana completa de trabajo. Está en el turno de noche. Su supervisor dice que fue obediente pero lento. ¿Lento está bien?, dije, siempre que sea minucioso. Oh, fue minucioso, dijo Miguel, una pequeña sonrisa sombría jugando en sus labios. Está asignado a la limpieza durante el primer mes. Limpió cada inodoro en las 3 salas perfectamente. Tomé un sorbo de mi café. Miré por la ventana de la cocina al viejo roble que Antonio y yo habíamos plantado juntos 40 años atrás. Las hojas apenas comenzaban a volverse doradas. Bien, dije, mi voz tranquila. Eso está bien. Me volví hacia Miguel. Muy bien, hijo. Hablemos de las proyecciones trimestrales. Finalmente estaba realmente en paz. El proceso legal contra Elena y el doctor Fuentes avanzaba con la deliberada lentitud del sistema judicial español. Había contratado a Santiago Ferrer, el abogado defensor más prestigioso de Barcelona, para representar a Alejandro argumentando coerción y manipulación psicológica. La primera vez que me reuní con Ferrer en su elegante despacho del Passeig de Gracia, me miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Señora Vega, ¿está segura de que quiere defender a su hijo después de lo que intentó hacerle? No estoy defendiéndolo, Santiago, respondí, mi voz firme. Estoy asegurándome de que aprenda la lección correcta. La cárcel le enseñaría las lecciones equivocadas con las personas equivocadas. Ferrer asintió lentamente, comprendiendo mi estrategia. Puedo conseguir que los cargos contra él sean reducidos significativamente. Con su testimonio sobre la influencia de Elena probablemente enfrentará libertad condicional y servicio comunitario obligatorio. Pero necesito que entienda que esto no es un perdón. Nunca lo será, dije mirando por la ventana hacia la bulliciosa calle. Es una oportunidad, una que tendrá que ganarse cada día durante el resto de su vida. Durante las semanas siguientes, el caso contra Elena se desarrolló ante el público español como una telenovela de alto perfil. Los titulares eran impactantes. Nuera del imperio farmacéutico, utilizaba contenedores médicos para contrabando de lujo. Matrimonio por millones. Cómo Elena Montero orquestó el mayor fraude familiar de Barcelona. Vega de víctima a Victoria, la empresaria de 68 años que derrotó a sus propios estafadores. La investigación reveló que durante 3 años, Elena había estado utilizando los envíos legítimos de Vega Biopharma para transportar productos de lujo falsificados, evadiendo impuestos y controles de calidad. Las rutas de distribución de medicamentos de mi empresa, conocidas por su seguridad y eficiencia, eran perfectas para su operación ilegal. Victoria, con su habitual eficiencia despiadada, se aseguró de que cada detalle del caso se manejara correctamente. Cuando nos reunimos para discutir el progreso, siempre era precisa y directa. La fiscalía tiene un caso irrefutable, dijo hojeando documentos en su escritorio. El testimonio del doctor Fuentes es devastador. En el acuerdo de cooperación ha revelado todo, fechas, montos, incluso grabaciones de sus conversaciones con Elena. ¿Y Alejandro?, pregunté manteniendo mi voz neutra. Victoria me miró estudiando mi reacción. Tu hijo es interesante, Isabela. No estaba directamente involucrado en el contrabando, pero estaba al tanto de todo lo demás. Era perfectamente consciente del plan para incapacitarte. De hecho, las pruebas sugieren que fue él quien obtuvo la olanzapina del doctor Fuentes. Asentí lentamente. No sentí sorpresa, solo una triste confirmación.
Ferrer está haciendo un trabajo excelente presentándolo como una víctima manipulada, continuó Victoria. Es bastante convincente el hijo dependiente emocional abrumado por una esposa dominante, presionado para elegir entre su lealtad a ella o a ti. ¿Tú lo crees?, pregunté mirándola directamente. Victoria se recostó en su silla, algo inusual en ella. Un momento de reflexión genuina. Creo que Alejandro es débil, Isabela. No malvado como Elena, sino fundamentalmente débil. Quería el dinero sin el trabajo. Quería el estatus sin el sacrificio. Y cuando se vio obligado a elegir entre el camino fácil y el correcto, eligió mal. Sus palabras, aunque duras, resonaban con mi propia evaluación. Alejandro nunca había tenido que luchar por nada. Yo lo había protegido demasiado después de la muerte de Antonio, compensando su ausencia con generosidad material. El juicio de Elena culminó en una sentencia de 12 años por fraude organizado, falsificación de documentos médicos, contrabando y conspiración para incapacitar a una persona mayor. El doctor Fuentes, gracias a su cooperación, recibió una sentencia suspendida de 5 años y la revocación permanente de su licencia médica. Cuando la jueza leyó la sentencia, Elena me miró desde el banquillo de los acusados. No había arrepentimiento en sus ojos, solo un odio frío y calculador. Yo simplemente sostuve su mirada sin emoción, sin triunfalismo. No sentí alegría por su caída, solo alivio de que ya no podría dañar a nadie más. Alejandro, como Victoria había previsto, recibió una sentencia suspendida de 2 años y 1.500 horas de servicio comunitario. Pero mi sentencia para él fue mucho más severa. La Fundación Vega abrió sus puertas en un antiguo monasterio restaurado en las afueras de Barcelona. Lo que una vez fue un símbolo de reclusión espiritual, ahora servía como refugio para personas mayores, víctimas de abuso financiero y emocional. Con 5 millones de euros de mi fortuna personal, había creado un espacio donde las víctimas podían recuperarse, recibir asesoramiento legal y, lo más importante, recuperar su dignidad. Miguel dirigía la fundación con la misma eficiencia que había mostrado aquella noche en el celer de Can Roca. Su intuición y empatía lo habían convertido en el candidato perfecto para el puesto. Los residentes están progresando bien, me informó durante mi visita mensual. Hemos ayudado a 15 personas a recuperar el control de sus finanzas este trimestre, y nuestro programa de asesoramiento está a plena capacidad. Caminamos por los pasillos iluminados por el sol, saludando a los residentes que charlaban en el jardín o trabajaban en la biblioteca recién renovada. ¿Y nuestro empleado más nuevo?, pregunté manteniendo mi tono neutro. Miguel consultó su tablet. Alejandro ha completado su 3er mes. Su supervisor informa mejoras graduales. Ha sido trasladado de la limpieza a la cocina. Aparentemente tiene cierta aptitud para la preparación de alimentos. Asentí, permitiéndome un pequeño destello de satisfacción. No por su progreso, sino por la justicia poética. Mi hijo, que una vez había despreciado a los trabajadores de servicios, ahora entendía el valor de su labor. ¿Está aquí hoy?, pregunté. Sí, está en la cocina preparando la comida de la tarde. ¿Quiere verlo? Dudé un momento antes de asentir. La cocina industrial estaba llena de actividad. Entre el personal vi a Alejandro vestido con un simple uniforme blanco, cortando verduras con meticulosa precisión. Había perdido peso. Su rostro, una vez lleno de arrogancia juvenil, ahora mostraba líneas de esfuerzo y concentración. No se parecía en nada al hombre elegante que había vertido veneno en mi copa 6 meses atrás. Me vio y se congeló el cuchillo suspendido sobre la tabla de cortar. El miedo cruzó su rostro, seguido rápidamente por vergüenza. Bajó los ojos y siguió trabajando sin atreverse a acercarse. «Puede tomar su descanso ahora, Vega», dijo el jefe de cocina, un hombre robusto que claramente no sabía ni le importaba nuestra relación. Alejandro asintió, limpió sus manos y se acercó cautelosamente. Nos sentamos en una pequeña mesa en la esquina de la cocina. «Mamá», dijo su voz apenas audible sobre el ruido de las ollas y sartenes. Lo estudié buscando señales del hijo que había criado. Detrás de los ojos cansados y las manos ásperas de trabajo, pude ver destellos del niño que solía correr a mis brazos después del colegio, que lloraba cuando Antonio lo regañaba por ser descuidado con sus juguetes. «Te ves bien», dije finalmente. «El trabajo te sienta bien». Alejandro tragó con dificultad, luchando visiblemente contra las lágrimas. No puedo ni empezar a decirte cuánto lo siento», dijo su voz quebrándose. «Lo que intenté hacerte.
lo que permití que Elena planeara. Levanté una mano para detenerlo. No estoy aquí para escuchar disculpas, Alejandro. Las palabras son fáciles. El arrepentimiento verdadero se demuestra con acciones día tras día durante años. Asintió aceptando la dura verdad de mis palabras. ¿Cómo está tu apartamento?, pregunté cambiando deliberadamente de tema. Es pequeño, un estudio en el Raval, nada como... Se detuvo consciente de que compararlo con su antigua mansión sería inapropiado. Está limpio, es suficiente. ¿Y el salario? Una pequeña sonrisa avergonzada cruzó su rostro. Después del alquiler y los alimentos apenas me quedan 100 euros al mes. Nunca supe lo que costaba realmente vivir. Era exactamente lo que esperaba oír, la lección que necesitaba aprender. Miguel dice que estás progresando bien en la cocina. Sus ojos se iluminaron ligeramente. Me gusta cocinar, es tangible. Ves los resultados de tu trabajo. La gente aprecia lo que haces. Tu padre solía cocinar, dije sorprendiéndome a mí misma con el recuerdo. Antes de que tú nacieras, cuando éramos jóvenes y pobres, hacía la mejor tortilla española del barrio. Alejandro me miró hambriento no de comida, sino de conexión, de alguna señal de que no todo estaba perdido entre nosotros. No lo sabía, dijo suavemente. Hay muchas cosas que no sabes sobre nosotros, respondí. Sobre cómo construimos todo desde cero, sobre los sacrificios que hicimos. Un silencio se estableció entre nosotros lleno de palabras no dichas y heridas aún abiertas. Tu período de prueba termina en 3 meses, dije finalmente. ¿Qué planeas hacer después? Alejandro se enderezó ligeramente como si hubiera estado esperando esta pregunta. Quiero quedarme aquí, dijo con una firmeza que me sorprendió. Le he pedido a Miguel que considere contratarme permanentemente. Me gustaría eventualmente dirigir el programa de comidas, quizás incluso enseñar a algunos de los residentes a cocinar. Muchos de ellos nunca han preparado su propia comida. Estudié su rostro buscando señales de manipulación o falsedad. No vi ninguna. Vi a un hombre transformado por la humildad forzada buscando un propósito más allá de su propio beneficio. Eso sería decisión de Miguel, dije manteniéndome deliberadamente distante. No interferiré. Alejandro asintió aceptando mi neutralidad como el único regalo que podía ofrecerle por ahora. Me levanté para irme, pero dudé un momento. Antonio estaría orgulloso de verte cocinar, dije permitiéndome un pequeño momento de amabilidad. Siempre dijo que era un acto de amor. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero las contuvo asintiendo en silencio. Mientras salía de la cocina sentí un peso levantarse ligeramente de mis hombros. No era perdón. Eso tomaría años si alguna vez llegaba. Era algo más sutil, la posibilidad de redención. Un puente diminuto sobre el abismo que mi hijo había creado entre nosotros. En el camino de regreso a Barcelona miré por la ventana del coche los viñedos y olivares que bordeaban la carretera. La vida continuaba, las estaciones cambiaban, y yo con ellas. Los 60 millones que habían sido el premio de Elena ahora servían a un propósito mayor: ayudar a otros, crear un legado que iba más allá del éxito financiero. Pensé en Antonio y en lo que habría dicho sobre todo esto. Probablemente habría sido más duro con Alejandro, pero también más rápido en perdonar. Siempre fue el más emocional de los dos. ¿A casa, señora Vega?, preguntó mi chofer mientras nos acercábamos a la ciudad. No, decidí. Al cementerio, por favor. La tumba de Antonio era simple como él habría querido. Coloqué un pequeño ramo de lavanda, su favorita, y me senté en el banco cercano. Tenías razón sobre ella, dije en voz baja. Como siempre, pero quizás yo tenía razón sobre él. Quizás aún haya esperanza. El viento sopló suavemente llevando el dulce aroma de la lavanda. En ese momento sentí una profunda certeza de que independientemente de lo que el futuro trajera con Alejandro, yo estaría bien. Había sobrevivido a la traición más profunda imaginable y había emergido no solo intacta, sino más fuerte. A mis 68 años, cuando muchos esperaban que me retirara tranquilamente, había encontrado un nuevo propósito. La Fundación Vega era solo el comienzo. Ya estaba colaborando con legisladores para fortalecer las protecciones contra el abuso financiero a personas mayores. Mi historia había inspirado a otras a hablar, a reclamar su poder. Me levanté del banco pasando una mano sobre la fría piedra de la lápida. Adiós por ahora, mi amor. Aún tengo trabajo que hacer.
Mientras caminaba de regreso al coche, mi teléfono sonó. Era Victoria. Isabela, tenemos la fecha para la audiencia final de restitución. Elena ha solicitado verte antes de la sentencia final. Me detuve considerando la petición. Después de todo este tiempo, ¿qué podría posiblemente querer decirme? Dile que no. Respondí, mi voz firme. Ese capítulo está cerrado. Como quieras. Algo más. Miré hacia la ciudad que se extendía ante mí, sus antiguas torres y nuevos rascacielos brillando bajo el sol de la tarde. Sí, programa una reunión con el consejo de la fundación. Tengo algunas ideas para expandir nuestros servicios. ¿Invitamos a Alejandro?, preguntó Victoria, su tono cautelosamente neutral. Pensé en mi hijo en la cocina, con las manos ásperas por el trabajo honesto, los ojos bajos por la vergüenza, pero con un destello de determinación que no había visto en años. No, dije después de un momento. Todavía no, pero quizás pronto. Mientras el coche avanzaba por las calles de Barcelona me sentí ligera. No con la ligereza de la felicidad. Ese sentimiento tardaría mucho en regresar completamente, sino con la ligereza de la libertad. Libertad del engaño, libertad de las expectativas. El futuro, con todos sus desafíos e incertidumbres, era finalmente mío para dar forma como yo decidiera. Y esa, más que ninguna otra, era la verdadera victoria.